Bienvenidos a esta nueva acción de Actúa, de la Escuela de Participación Ciudadana. Ya sabéis, lo decimos siempre, pero bueno, por si acaso hay alguien nuevo, que nos encanta que haya gente nueva incorporándose a nuestras actividades, que Actúa, la Escuela de Participación Ciudadana, es un instrumento de participación que la Concejalía de Participación Ciudadana pone al servicio de las asociaciones y de las entidades asociativas de Valladolid. Siempre hemos hecho una charla de solicitud de subvenciones en torno a las subvenciones para entidades vecinales. En la última hubo mucha gente que nos pidió que también nos acordásemos del resto de asociaciones, así que en esto estamos. Juan de AMPA de Antonio Machado está preguntando si las AMPA pueden pedir subvenciones. Las AMPA pueden pedir subvenciones en aquellas en las que entre su objeto. Para empezar, las AMPAs tendrán un tipo de subvenciones en concreto que Castilla y León, por ejemplo, la Junta de Castilla y León ofrece unas, el Ayuntamiento hará otras, y aquí hay alguna subvención del Ayuntamiento en la que sí que podéis participar, hay otras en las que no. Depende, eso siempre viene recogido en las bases. Entonces, con nosotros está Rafa Valdivieso, que siempre, bueno, ya le presento, pero estoy segura que la mayoría de vosotros le conocéis, y que es un poco el responsable y la inspiración de la Escuela de Participación Ciudadana, y le voy a dejar con él unos minutos, que luego tiene una agenda muy apretada, y ya nos quedamos nosotros hablando de las solicitudes que están abiertas ahora mismo en el Ayuntamiento de Valladolid. Rafa, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Maribel. La escuela, por supuesto, no es mía, es de todos, es una inspiración de la aportación de muchísima gente interesada en promover la participación en la ciudad. Saludos de nuestro concejal, Alberto Bustos, a quien represento en esta función. Hoy está de viaje en León con muchos frentes abiertos y con una labor agotadora de trabajo y de difusión de la participación ciudadana. Algo parecido nos está pasando en el servicio, por eso me parecía interesante hacer este primer saludo, este primer inicio de la charla, para facilitaros información sobre algunos procesos relacionados con la participación que están abiertos en estos momentos y que probablemente seguro que hay alguno que os interesa. Lo más importante en estos momentos es que la semana que viene se celebrarán las 4 asambleas en las que se van a dar cuenta de todas las propuestas del programa de presupuestos participativos que han sido seleccionadas después de un largo proceso de participación que se inició en septiembre y que dentro de muy poco se someterá a votación. La semana que viene, en concreto el 27, 28, 1 y 2, se van a celebrar 4 asambleas, grandes asambleas informativas en los centros cívicos, en las que se va a informar de cuáles han sido finalmente las 20, 25 propuestas de presupuestos participativos que se van a someter a votación en cada una de las 10 zonas. Esta vez reducimos el número de asambleas. En cada asamblea se va a dar cuenta de las propuestas seleccionadas en 2 o 3 zonas. En concreto, el lunes la asamblea se celebrará en zona este, en el centro cívico zona este de Pajarillos Bajos, y se va a dar cuenta de las propuestas de presupuestos participativos que se han seleccionado para la zona este 1 de Delicias y la zona este 2 de Pajarillos. El martes 28 la asamblea se celebrará en el centro cívico de Rondilla y se dará cuenta de las propuestas seleccionadas en la zona Esgueva 1 de Rondilla y Barrio del Refugio, y en la zona Esgueva 2 del resto de barrios que lindan con el río Esgueva. El miércoles 1 de marzo la reunión será en el Centro Cívico Zona Sur, y allí daremos cuenta de las propuestas de 3 zonas. Zona Sur 1, Zona Sur 2, que son fundamentalmente barrios de Cobaresa, Parque Alameda y barrios limítrofes, y también de Parque Sol. Y por último, la 4ª asamblea se celebrará el jueves 2 en el Centro Cívico José Luis Mosquera de la Huerta del Rey, y también se darán cuenta de las propuestas seleccionadas para la zona Pisuerga 1, fundamentalmente de Victoria, Berrocal, Las Flores, Pisuerga 2, el resto de barrios ribereños del Pisuerga, y también del barrio de Parquesol. Lo mejor de todo es que desde el 6 al 20 de marzo todos los ciudadanos mayores de 16 años empadronados en Valladolid van a poder elegir, eligiendo la zona que más les guste,
las propuestas de las seleccionadas que consideren que son más útiles para las necesidades que tienen las poblaciones de cada una de esas zonas. Se podrá participar votando a través de la aplicación informática que venimos utilizando desde el inicio, desde el año ya 1980 y 2017. Ha llovido ya desde entonces, pero también porque en los últimos años hemos hecho un esfuerzo importante a través de procedimientos de votación presencial. La votación presencial se podrá hacer en los centros cívicos depositando las votaciones en urnas ubicados en todos los centros cívicos desde el 13 al 17 de marzo. Incluso en algunos centros de iniciativas ciudadanas, como el de Barrio España con Dansúrez, San Pedro Regalado, Natividad Álvarez Chacón y Girón el Empecinado, y algunos centros municipales como puede ser la Oberuela, Puente Duero y Las Flores, también se podrá votar en los días 14, 15 y 16 de manera presencial. Un esfuerzo importante para que la ciudadanía pues tenga la oportunidad de decidir sobre qué obras de infraestructura, de inversión, consideran que se puede votar y que son interesantes para las necesidades que cada uno de vosotros y vosotras estáis experimentando diariamente. Un instrumento que nos servirá para elegir esta vez en cada zona obras por valor de 1 millón. Se ha duplicado porque en este proceso estamos juntando 2 años en uno, ¿vale? Para intentar que los procesos sean más ágiles. Se llevarán a cabo las obras seleccionadas, se llevarán a cabo a costa de los presupuestos del 24 y del 25. Eso por una parte. Por otra parte, ya está en marcha el programa de Vaya Tarde, Vaya Noche de febrero a mayo. Hay un programa muy interesante de actividades para jóvenes y adolescentes los fines de semana. Mañana mismo haremos la rueda de prensa para presentar el programa de Menudo Fin de Semana. Ya sabéis, ese programa al que podéis acceder en todos los centros cívicos de la red de centros para disfrutar de actividades intergeneracionales promovidas, desarrolladas por artistas de nuestra ciudad que facilitan la relación intergeneracional de niños, mayores y papás. Una actividad familiar que tiene mucho éxito. Deciros también ya por último y por no cansaros que estamos trabajando intensamente en la valoración precisamente de las propuestas de subvención que se han presentado a la convocatoria de asociaciones vecinales, de las cuales ya en Actúa hicimos unas charlas, 2 de ellas para facilitar el proceso de justificación, ahora mismo estamos con ello, creo que lo cerraremos mañana, y de solicitud, que también estamos empezando a trabajar. Hay unas 40 asociaciones que han presentado sus proyectos para fiestas y actividades y en estos momentos estamos aplicando los criterios de la convocatoria para proceder a su valoración y su adjudicación. En fin, una intensísima actividad de participación ciudadana en nuestra ciudad, los centros cívicos siempre abiertos, nuestra escuela de participación actúa con teléfonos y correos y todos los procedimientos a vuestra entera disposición. Por cierto, estamos trabajando ya en la selección de las 5 experiencias piloto que vamos a desarrollar en el año 2023 dentro de nuestro plan de trabajo de Actúa y ya iniciando también la organización de eventos participativos compartidos para todas las asociaciones en todos los centros cívicos y algunos centros de iniciativas ciudadanas, porque una de las cosas que queremos hacer es fomentar espacios de relación entre las asociaciones en torno a objetivos comunes, cosa que creemos que es tremendamente enriquecedor, como nos demostró la experiencia del año pasado. Bien, pues ahora Maribel os va a dar cumplida cuenta de las convocatorias de subvenciones que no están destinadas a asociaciones vecinales, pero que de alguna manera os pueden beneficiar a muchas asociaciones de nuestra ciudad, como de hecho benefician, desde distintas concejalías que también, como sabéis, la participación ciudadana es una estrategia transversal para todos los servicios y concejalías del ayuntamiento. Todo lo que se hace hay que hacerlo facilitando los mayores cauces, los mejores y más eficaces cauces de participación posible, y por eso hay otras concejalías que ofrecen convocatorias de subvenciones que queremos que conozcáis. Próximamente celebraremos una nueva acción formativa para facilitaros el manejo de páginas web, la inauguraremos
iniciaremos el 27 de febrero y durante el mes de marzo y abril seguiremos desarrollando un amplio programa formativo trimestral en el que estamos inmersos en estos momentos con iniciativas muy interesantes. Vamos a poner en marcha un curso de teleformación con una modalidad completamente distinta a las que hemos utilizado hasta ahora. Esta modalidad va a permitir que la gente, en vez de tener que conectaros como tenéis que hacer ahora a una hora concreta y durante un tiempo concreto, lo vais a poder hacer en vuestros domicilios cuando y como os dé la gana durante 2 semanas. Es un procedimiento novedoso que esperemos que sirva para que aquellas personas que tenéis dificultades de horarios, como creo que todos en esta ciudad, pues tengáis más facilidades para participar. Tenemos mesas de experiencias, tenemos más acciones formativas relacionadas con la herramienta del Excel y tengo mucha expectativa de que a finales del mes de abril vamos a tener una mesa de experiencias con otras escuelas de participación ciudadana que están funcionando en nuestro país. No son muchas, el tema de la pandemia pues también ha parado algunas que estaban en funcionamiento y para mí es muy interesante porque nos van a servir de referencia para poder seguir mejorando este producto de promoción de la participación que hemos dado en llamar Actúa y que por favor no se os olvide que es vuestro producto. La clave del éxito de esto es que lo sintáis como un instrumento a vuestro servicio. Si no lo conocéis y o tenéis dudas, no os cortéis, llamadnos, mandarnos un email, poneros en contacto con nosotros y veréis que tenéis las puertas completamente abiertas para cualquier duda, problema o proyecto que se os presente en el ámbito de la participación ciudadana. Muchas gracias por este tiempo y por esta atención. Os dejo ya con Maribel, que va a hacer el desarrollo de la jornada. Que tengáis buen día, animaros a participar y ya sabéis dónde nos tenéis. En Participación Ciudadana, siempre a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte, que sea provechosa la sesión. Muchas gracias, Rafa, como siempre. Que te vaya bien la tarde y que sea provechosa también. Bueno, como os decía al principio, esta charla va a ir dirigida no tanto a las asociaciones vecinales que ya tienen su propia charla y su propia convocatoria de asociaciones, de subvenciones, sino a otro tipo de subvenciones que también tiene ahora mismo abiertas el Ayuntamiento de Valladolid y a las que pueden concurrir diferentes entidades y diferentes asociaciones siempre que estén dentro de lo que aparecen en las bases, ¿vale? Como siempre vamos a trabajar un poco como siempre. Si os parece, yo voy hablando, voy a poner una presentación. Si alguno de vosotros tiene alguna duda, pues o levanta la mano o pone un chat o pone un comentario en el chat. Y bueno, yo intento darle respuesta a esas preguntas. Si os quedáis con alguna duda o con alguna pregunta, tenéis siempre a vuestra disposición nuestro correo electrónico info@escueladeparticipacionciudadana.com, la página web donde tenéis también formularios de contacto y diferentes maneras de comunicaros con nosotros y un teléfono en el que atendemos pues prácticamente a la vez que llamáis. Si está ocupado, bueno, pues se devuelve después la llamada, pero bueno, ahí podéis solicitar toda la información que necesitéis. Si bien es cierto que en participación ciudadana no se gestionan, por decirlo así, estas subvenciones de las que vamos a hablar, sí que es verdad que hemos considerado que como hay gente interesada en conocer cómo funcionan o qué diferencias hay o qué posibilidades tienen de optar a estas subvenciones, pues vamos a dedicarle una charla de 2 horas a este tipo de subvenciones, ¿vale? Entonces voy a empezar hablando, como siempre hago, de qué es una subvención, que probablemente es algo que se nos olvida. Y digo que es una subvención porque las subvenciones tienen su propia idiosincrasia, tienen su normativa, tienen sus riesgos, tienen sus tramitaciones, tienen su forma de trabajar y hay que tenerlas en cuenta. Las subvenciones están reguladas por una ley, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de subvenciones, que viene y ahí precisamente define la subvención como una disposición dineraria realizada por una administración pública a favor de personas públicas o privadas, que cumpla siempre los siguientes requisitos. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios, es decir, las administraciones públicas convocan subvenciones y entregan dinero para beneficio de la ciudadanía en general,
Ese es otro de los temas, que la mayoría de las subvenciones lo que piden es que las actividades no sean solo para la entidad, no sean solo para la asociación, sino que sean, pues, que de ellas se puedan beneficiar básicamente toda la ciudadanía, ¿no? Es algo que vamos a ver que en lo que insisten también en muchas ocasiones las bases de convocatoria. Esa concesión de dinero o esa entrega monetaria, dineraria, está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que tienen que ver, pues, con que se cumpla el objetivo, con que se lleve a cabo la actividad, con que se tengan en cuenta los criterios con los que se ha concedido la subvención y con que se haga una justificación adecuada. Podemos pensar en algún momento, y algunos de vosotros me lo habéis comentado alguna vez, que el ayuntamiento es muy estricto con la justificación de las subvenciones. Pero tenéis que pensar que el ayuntamiento tiene una responsabilidad respecto a cómo entrega este dinero. Una responsabilidad que además no solo es del ayuntamiento y de quien gestiona esta subvención, sino que además hay una serie de organismos y de auditores que también van a vigilar que el ayuntamiento cumple escrupulosamente con la legalidad. Por eso se recoge todo en unas bases que son las que regulan los criterios con los que se conceden las subvenciones y que a la vez regulan cómo hay que hacer la justificación. Y finalmente, lo que yo comentaba, que el objeto de esta subvención se realice teniendo en cuenta que sea una actividad de utilidad pública, de interés social, o que tenga una promoción de finalidad pública. No se puede pedir una subvención solo para los asociados. Bueno, se puede, pero no es el caso de las subvenciones a las que nos vamos a referir. Son subvenciones abiertas que tienen que desarrollar actividades de las que se puedan beneficiar los ciudadanos. Los ciudadanos incluso por tramos, como vamos a ver ahora, porque hay subvenciones destinadas al público juvenil, a los jóvenes, hay subvenciones destinadas a la infancia, hay subvenciones destinadas a la igualdad. Bueno, hay diferentes líneas de subvenciones, ¿vale? Para que una administración pueda destinar dinero a estas subvenciones, porque al final es un dinero público, tiene que aprobar unas bases reguladoras. Estas bases reguladoras aparecen en el BOE o, en el caso del Ayuntamiento de Valladolid, en el Boletín Oficial de la provincia. Y a partir de ese momento en el que se publica esa base reguladora y en la que se publica después la convocatoria, es cuando se puede empezar a trabajar con una subvención. Además, el ayuntamiento tiene que ser transparente y para ser transparente tiene que contar o tiene que publicar en esas convocatorias una serie de instrucciones, una serie de información. Que esa información, que puede parecer a veces muy farragosa y con un lenguaje administrativo complicado, realmente el objetivo que tiene es garantizar que el procedimiento de concesión de subvenciones se hace de una manera transparente y de una manera equitativa. Entonces, tiene que quedar claro quién es el organismo que convoca esta subvención, que existe un crédito adecuado para que luego el ayuntamiento no diga me he quedado sin dinero y no puedo dar ese dinero, cómo se va a establecer ese procedimiento y cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para conceder la subvención. En la mayoría de las ocasiones, además en esto Europa es bastante inflexible, las subvenciones que destinan las entidades públicas a asociaciones o a personas físicas, pero sobre todo a asociaciones, van a tener que ser en modelo cofinanciación, es decir, se va a poder subvencionar hasta un 80% y el 20% restante lo tendrá que aportar la entidad. Y la justificación siempre va a tener que ser sobre el 100% del proyecto. Sobre esto volveremos luego porque es uno de los temas que más preocupa a las asociaciones y que luego les cuesta mucho hacerse a la idea, ¿no? Cofinanciación. Ese es uno de los temas que siempre van a estar presentes en todas las convocatorias. ¿Cuánto de cofinanciación? Pues depende. El Ayuntamiento de Valladolid es bastante generoso y la cofinanciación la hace hasta un 80%. Hay muchas otras administraciones en las que la cofinanciación es un 40, un 50, un 60. Es decir, el resto lo tendría que aportar cada entidad. ¿Vale? Entonces, para que quede claro, la concesión de una subvención no puede ser un acto arbitrario de una administración. No podemos ir ni al ayuntamiento ni a ningún sitio a decir tenemos un proyecto estupendo, queremos dinero, danos una subvención. No se puede articular así. Es verdad que existen convenios en los que hay determinadas entidades que reciben aportaciones directas por parte del ayuntamiento, pero son unos convenios muy específicos que están regulados de otra manera. Entonces no entran dentro del concepto de subvención.
El procedimiento de subvención se tiene que convocar con publicidad, con transparencia, con concurrencia, con objetividad, con igualdad y no discriminación. Y tiene que fiscalizarse el uso que la entidad beneficiaria hace de ese dinero, porque a fin de cuentas es un dinero público. Es un dinero que va destinado a un fin, no a gastarlo como nos parezca, ¿vale? La convocatoria de subvenciones la tenemos que ver como un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Es un proceso porque empieza con la convocatoria de las bases reguladoras. Después de las bases reguladoras se hace la propia convocatoria. En muchas ocasiones la convocatoria utiliza las bases reguladoras de años anteriores. Es decir, la convocatoria es de 2023, en este caso, pero las bases reguladoras se aprobaron, por ejemplo, en el 18 y siguen estando en vigor. Hay una resolución provisional donde cabe la subsanación, que es ese momento en el que nos llaman y nos dicen habéis presentado mal una serie de papeles, tenéis que cambiar estos papeles o acreditar determinadas circunstancias. Luego hay una resolución definitiva. Vamos a ver alguna modalidad de subvención en la que el ayuntamiento no se pone en contacto directamente con cada uno de los participantes, sino que publica la resolución provisional, quién necesita subsanar o no, y la resolución definitiva en el tablón de anuncios del ayuntamiento. El tablón de anuncios siempre digital. Entonces ahí también tenemos que estar un poco pendientes de los plazos con los que el ayuntamiento se maneja. La ejecución del proyecto, por supuesto, si hemos pedido dinero, entendemos que es para realizar un trabajo o un proyecto. Y la justificación, que viene a ser confirmar o explicar o fiscalizar, dar cuenta al ayuntamiento de que nos hemos gastado ese dinero para lo que hemos dicho que nos lo íbamos a gastar, básicamente. El pago de la subvención. El pago de la subvención, en general, el 90% de las convocatorias que hay, tanto a nivel regional como a nivel nacional, como fondos europeos, la Diputación, etcétera, se paga al ejecutar el proyecto. Es decir, normalmente se pide a la entidad que haga el proyecto y luego justifique. Y cuando justifique, recibe el dinero. Bueno, pues el Ayuntamiento de Valladolid es una de las pocas entidades públicas que hace un anticipo. Un anticipo significa que cuando nos conceden la subvención nos dan el 100% del dinero para que podamos ejecutar el proyecto. De forma que a la asociación ya tiene el dinero para ejecutarlo. Ahora bien, el hecho de recibir el anticipo no significa que no tengamos que justificar. La justificación es imprescindible y si no se hace de forma adecuada, el ayuntamiento podría pedirnos que devolviésemos parte o el total de la subvención, incluso con intereses. Hablo del ayuntamiento porque estamos centrados en el campo municipal, pero esto pasaría con cualquier entidad y cualquier sitio con el que hablásemos de subvenciones. ¿Dónde encontramos la documentación relacionada con las subvenciones? Bueno, pues en la página del Ayuntamiento de Valladolid. Estoy segura que todos vosotros conocéis esta página. Si queréis podéis ir abriéndola. Esta es la página principal del ayuntamiento. Aquí hay un apartadito que se llama Ayudas y Subvenciones. Si pinchamos nos vamos a encontrar con el portal de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Valladolid, donde hay un listado con las subvenciones que están en vigor. Y donde hay además un buscador con el que podemos buscar el tipo de subvención que nos pueda interesar. Si queréis lo vemos en directo. Lo que pasa es que voy a dejar de compartir y a volver a compartir porque si no, no nos lo voy a dejar ver. Vamos a ver. Yo aquí ahora, si pongo Ayuntamiento de Valladolid, que insisto que lo podéis hacer vosotros a la vez porque estáis delante de un ordenador, pero bueno, Ayuntamiento de Valladolid, veis que es la página de inicio. Ahora estamos con presupuestos participativos y aquí debajo es donde está ayudas y subvenciones. Y aquí, si pinchamos, pues nos aparece este listado. Este listado en el que aparecen las últimas que se han ido publicando. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que consultar esto? Bueno, pues lo normal es que ya sepamos más o menos cuál es la periodicidad con la que el ayuntamiento convoca subvenciones. Generalmente las subvenciones se convocan de un año para otro, es decir, son anuales. Por ejemplo, una de las dos que vamos a ver, son la convocatoria pública para proyectos de materia de igualdad, prevención de violencia de género, juventud e infancia, y la de servicios sociales y mediación comunitaria, que son dos de las que están abiertas. Pero habría para asociaciones de autoayuda, que como veis aquí se convocó en mayo
de 2022 y esta convocatoria volverá a salir este año. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero si estáis interesados porque sois una asociación de autoayuda, pues hay que entrar en esta página de vez en cuando. No todos los días, porque el plazo normalmente para realizar una convocatoria o para solicitarla viene a ser casi de un mes, pero sí estar un poco pendientes de aquí a mayo a ver si las publican. Lo mismo sucede con otro tipo de subvenciones, por ejemplo esta de asociaciones de protección y defensa de los animales de compañía, está convocada para el año 22, no está convocada para el 23, todavía no ha salido. Y las de ONG para cooperación al desarrollo, pues lo mismo. Salió convocada en febrero del 22, pero ahora todavía no ha salido convocada para el 2023. O sea que estará, entendemos que estará a punto de salir. Insisto en que estas convocatorias son anuales. Luego, es bastante sencillo que utilicemos el buscador para... a ver, volvemos a la presentación. Un segundo. A ver, ¿conocéis todos la página de las subvenciones del ayuntamiento? No, me están diciendo por ahí que no. Bueno, pues eso es importante, porque si queremos saber si encajamos o no en las subvenciones, ahí tenemos esa información que es pública y que tenemos que tener en cuenta, claro. Vale, una vez que tenemos el listado, podemos elegir la subvención que mejor nos viene. Ahora bien, hay otra manera de ver las subvenciones, entre otras cosas porque es donde vamos a tener que presentarlas, ¿vale? Ya sabéis que las entidades asociativas, que tienen personalidad jurídica propia, tienen la obligación de comunicarse con el ayuntamiento y con las administraciones públicas en general a través de medios electrónicos. ¿Eso qué significa? Que no vamos a presentar la subvención físicamente con papeles en ningún sitio. No se puede. Esa fase de presentación personal con documentos físicos ha finalizado. Todas las subvenciones actualmente hay que tramitarlas mediante medios electrónicos. Medios electrónicos son la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid. Volvemos a la página de inicio y aquí arriba está la sede electrónica. Y si pinchamos en la sede electrónica nos vamos a encontrar esta otra interfaz con una cosa que se llama tablón oficial. Si pinchamos en tablón oficial vamos a encontrar la convocatoria de ayudas y subvenciones. Y ahí vamos a tener también las mismas subvenciones que están colgadas en la parte informativa. Lo que pasa es que aquí están colgadas con las bases y con otra documentación. Pues vamos a volver a la página y lo vemos en directo. Si vamos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, aquí tenemos... no sé si estoy compartiendo ahora pantalla. A ver que miro. No, vale, bien. Vamos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, al tablón oficial, y aquí tenemos en este apartado ayudas y subvenciones. Y aquí están las mismas. Si os fijáis, os he dicho que íbamos a hablar de la convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos de materia de igualdad y para proyectos de prevención de violencia de género, de juventud y de infancia. También está, por ejemplo, la convocatoria 2020 de muestras de teatros de cultura tradicional, y están todas las mismas. Esta es la otra de la que vamos a hablar, la del desarrollo de materias, proyectos en materia de servicios sociales y mediación comunitaria, que además es una de las que más cabida tiene para las asociaciones, ¿vale? Porque ahí se puede presentar prácticamente cualquier tipo de asociación. Bueno, menos las vecinales al tener su propia convocatoria es más complicado. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar la propia sede, la convocatoria de las subvenciones, los anexos y lo que viene publicado en el boletín oficial de la provincia. Pero además aquí está el plazo que tenemos para presentar esta subvención. De manera que, por ejemplo, está abierto el plazo hasta el 2 de marzo del 23. O la otra a la que vamos a hacer referencia, está abierto el plazo hasta el 24 de febrero de 2023. Bueno, con esta vamos ya justos y habría que presentarla entre hoy y mañana, ¿vale? Y así sucesivamente. Tendríamos también aquí todas las subvenciones. Luego, en cualquiera de los dos medios que utilicéis, pues llegaríais a la información sobre dónde están colgadas las subvenciones. Vale. Vamos a ver, a tener en cuenta antes de solicitar una subvención. Lo primero que hacer es que tenemos que mirar de qué es la subvención, ¿vale? Es decir, primero, ¿quién puede participar en esa subvención?
que ahora lo vamos a ir viendo en estas dos convocatorias, pero estas dos convocatorias van a ser prácticamente lo mismo que sucede en la mayoría de las convocatorias de subvenciones. Quiero decir, la estructura va a ser muy similar, van a cambiar algunos datos, pero la estructura va a ser muy similar. Entonces, lo primero de todo, si vamos a poder participar en las subvenciones. ¿Qué va a determinar si vamos a poder participar en las subvenciones o no? Pues el que nosotros encajemos en quién puede solicitar la subvención. Si la subvención es para empresas, obviamente no vamos a poder solicitarla. Si la subvención es para personas físicas, no vamos a poder solicitarla. Si la subvención es para entidades vecinales, tampoco vamos a poder solicitarla, salvo que seamos una entidad vecinal. Entonces, eso es un factor determinante. El segundo, ¿para qué la vamos a pedir? Porque pedir una subvención implica que tenemos un proyecto. Un proyecto que implica hacer una memoria y además el dinero de esa subvención nos lo van a dar siempre en una modalidad que se llama concurrencia competitiva, que quiere decir que vamos a competir con otros proyectos de otras asociaciones, se nos van a asignar unos puntos y según esos puntos nos van a dar un dinero u otro. El tercer apartado sería el periodo de ejecución, es decir, el tiempo que tenemos para desarrollar este proyecto. Las convocatorias de las que yo os estoy hablando son convocatorias que son anuales, de manera que la fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2023. Más cosas a tener en cuenta, los compromisos que adquirimos si aceptamos la subvención. Si la subvención nos exige o hemos dicho que vamos a crear empleo, tenemos que crear empleo. Si la subvención dice que tenemos que hacer X actividades y nos hemos comprometido a ello, tenemos que hacerlas. Tener en cuenta también la forma y el periodo de justificación. En lo que más fallan las asociaciones es en la justificación. ¿Por qué? Porque normalmente empezamos a hacer el proyecto y se nos olvida que tenemos que justificar y no pedimos facturas y luego no nos acordamos de cómo se han hecho los pagos y llega un momento a finales de diciembre, el 20 de diciembre, que tenemos que empezar a recopilar toda la documentación de 12 meses y eso es muy complicado. Por eso es importante que desde el momento en que nos den la subvención empecemos a hacer carpetas en las que vayamos poniendo todo lo que vamos a necesitar. Si hay un anticipo o si tenemos que tirar de recursos económicos, en este caso hablamos de un anticipo del 100%. Luego lo único que vamos a tener que aportar es ese otro 20% de cofinanciación. Y luego la incompatibilidad. Hay asociaciones, hay proyectos de subvenciones que no pueden, que son incompatibles con otras. En estas dos, lo que es incompatible es que el total de las subvenciones que recibimos, por bien sean entidades privadas o entidades públicas, es decir, el ayuntamiento con su 80% y, pongo por caso, Fundación Real Valladolid en el 20% restante, o un banco, o CaixaBank, o un patrocinador, que no supere el 100% del coste del proyecto. Que eso es muy importante. Vamos a volver a hablar luego de ello, pero hay un apartado que es subvención y hay un apartado que es proyecto. Y la subvención es con lo que se financia el proyecto, ¿vale? No es lo mismo. Vale. Juan Antonio, aprovecha. No sé si puedes reactivar el micrófono. Juan, Sí. soy de Antonio Machado, pero Juan, solo Juan. Vale, Juan, perdón. Quería preguntarte esto que has dicho de incompatibilidad. Nosotros, por ejemplo, como somos una AMPA, pedimos subvención a la Junta, ¿no? Y Sí, hacemos y en la subvención a la Junta metemos todo lo que hacemos durante el año, más o menos que sea subvencionable, ¿no? sí. Yo sobre algo que ya he metido en esa subvención a la Junta, ¿puedo meterlo también al ayuntamiento? Depende de si la suma del dinero que tú has metido a la Junta y lo que le has pedido al ayuntamiento es más del 100% del proyecto, de lo que te cuesta a ti el proyecto, por un lado. Y por otro, depende de si en concreto la ayuda es compatible o no con otras. Quiero decir, hay subvenciones que son compatibles con otras y hay subvenciones que no. Y en todo caso, tú puedes meter algo que te subvenciona la Junta y algo para financiar algo que te subvenciona el ayuntamiento, pero siempre que no supere ese 20% de cofinanciación. Claro, es que por ejemplo en la Junta yo meto todo lo que hacemos y a Pero lo en la mejor Junta vosotros, Juan, perdona, vosotros en la Junta, si recuerdo bien, lo que hacéis es un proyecto de una memoria de actividades de todo el año eso es. para el funcionamiento. Vale, estas subvenciones en concreto
de las que vamos a ver hoy son subvenciones para proyectos, no para funcionamiento. Sí, O por sea, eso. tienen que ser para un proyecto en concreto. Que yo a lo mejor pido aquí para un proyecto que hacemos en el AMPA, Sí, de infancia, ¿no? Por lo que has puesto. sí, Y vamos a poner que ese proyecto me cuesta 1.000 euros, sí, por poner un ejemplo. Y yo pido la subvención que en el ayuntamiento me podrían dar 800. eso es. Y por otro lado, yo tengo una subvención de la Junta que es por todo, no solo por ese proyecto, sino por todos, que a lo mejor es de 400 euros. Pero claro, no tengo especificado que qué parte de esos 400 es de mi proyecto que sí que presento. Hombre, pero en ese caso sería complicado, porque, quiero decir, en ese caso es difícil porque tú tienes un montón de actividades y tienes 400 euros a lo largo del año. Luego, ¿cuánto porcentaje de eso? O sea, está claro que un porcentaje de eso va a ir a parar este proyecto de 1.000 euros, pero puede ser perfectamente esos 200 euros que te faltan. Sí, sí, claro, sería difícil que lo superara en ese caso. Claro, o sea, otra cosa es que tú pidas a la Junta, imagínate que tú mañana, voy a poner un ejemplo, imagínate que vosotros en el AMPA queréis hacer un proyecto de, yo qué sé, relacionado con la mejora de la ciberseguridad en las aulas de los niños, ¿vale? Y ese proyecto lo presentáis al ayuntamiento y a la Junta. Y la Junta os da 1.000 y el ayuntamiento os da otros 1.000. Vale, pues ese proyecto tiene que sumar 2.000 en total, porque si no, sería irregular. Sería ilegal porque es para el mismo proyecto, pues pedido en dos entidades diferentes con una cantidad que supera lo que es el proyecto final. Pero tiene que ser siempre que, o sea, pensad en proyectos concretos, no en funcionamiento de la asociación. Sí, sí, De sí. hecho, en estas subvenciones no se financia el funcionamiento de la asociación. En muchas de ellas no se puede meter, por ejemplo, los gastos de mantenimiento por ejemplo, de inventariables, lo que es un ordenador, lo que es un teléfono, porque solo se podría meter el porcentaje del teléfono que se utiliza en concreto para el proyecto. O no se puede meter el alquiler de nuestra asociación, o sea, el alquiler de nuestra sede. ¿Vale? Son cosas como más puntuales, más concretas. Y efectivamente, como dice Antonio, suelen preguntarte qué otras ayudas públicas has solicitado para el mismo proyecto o para otros y las que te han concedido o no. Con lo cual, claro, si a ti te conceden 1.000 euros para hacer ese programa de ciberacoso o de relacionado con la ciberseguridad en las aulas por parte de la Junta de Castilla y León, cuando tú lo pides al Ayuntamiento de Valladolid, tú vas a tener que decir que ya te han concedido ahí 1.000 euros. Bueno, seguimos. Vamos a ver primero la subvención a entidades privadas sin ánimo de lucro. Esto, por ejemplo, es fundamental. Es fundamental que hablemos de entidades privadas sin ánimo de lucro, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Quiero decir, primero, somos entidades privadas y segundo, no tenemos ánimo de lucro, somos entidades jurídicas, ¿vale? Lo primero, la estructura de la que voy a seguir es básicamente la misma que hay en los documentos de la convocatoria. De hecho, si queréis irlos viendo, lo que es el documento como tal, en la página del ayuntamiento, donde hemos estado antes, en esta, si vosotros veis aquí, a ver, esta, aquí están las bases, que son con las que vamos a hablar. Entonces, si veis, estas bases son las que yo voy a utilizar para explicar cómo funciona el tema de la concesión de subvención. Bueno, sobre todo la solicitud, ¿vale? Podéis ir siguiéndolo a la vez o bueno, o vamos viéndolo en la presentación, porque lo que he hecho ha sido pegar realmente para que lo vierais todos, ¿vale? Os decía que todas las convocatorias públicas salen o surgen a partir de unas bases reguladoras. Fijaros, esta convocatoria pública es para el ejercicio 2023, pero las bases reguladoras están publicadas en febrero del 2006. O sea, se está funcionando con unas bases desde hace más de 10 años. ¿Vale? O sea, lo que cambia es la convocatoria de cada año en la que probablemente se vayan
metiendo novedades. Pero las bases reguladoras siguen siendo las que se utilizaron en febrero de 2006. Los créditos presupuestarios. A esto me refería yo cuando decía que el ayuntamiento y cualquier administración pública tiene la obligación de especificar de dónde va a sacar la pasta para poder pagar estas subvenciones y cuánto dinero va a pagar. En este caso, si os fijáis, hay dos partidas. ¿Por qué? Porque una partida sale de un apartado y otra partida sale de otro apartado del ayuntamiento. A nosotros realmente nos da igual saber de dónde sale. Lo que es importante es que esté reflejado que existe este crédito presupuestario, porque es lo que garantiza que vamos a tener dinero, ¿vale? En este caso, si os fijáis, hay 53.000 euros para las líneas A, B, C y D, que ahora las vamos a ver, y 12.000 euros para la línea E. Hay 5 líneas en esta convocatoria. Por eso os decía que es una de las más abiertas a la participación de las asociaciones. Y también en esta convocatoria se especifica que cada una de las subvenciones concedidas no podrá superar los 2.000 euros. 2.000 euros más el 20% que vosotros aportáis. Y que el coste total del proyecto no podrá superar los 6.000 euros. Diferencia entre subvención y proyecto. Proyecto es el total de lo que vosotros queréis hacer. 6.000 euros. Y solo os van a dar 2.000 euros. Que no es el 80%, obviamente. Pero son los topes. Si en vez de presentar un proyecto de 6.000, presentáis un proyecto de 2.000 más el 20%, 2.400, que sería más o menos, pues os podrían llegar a dar hasta los 2, ¿vale? Importante tener en cuenta la diferencia entre subvención y proyecto, porque la subvención es el dinero que recibimos para hacer el proyecto, pero la justificación hay que hacerla sobre el total del proyecto, por ese modelo de cofinanciación del que hablábamos. Yo creo que a las AMPAs, aquí Juan me lo puede precisar o no, yo creo que a las AMPAs se le da un dinero en concepto de entrega dineraria, pero no se pide justificar el proyecto total. Pero en esta subvención sí. Sí, nosotros tenemos que justificar todo lo que pedimos. Pero ¿solo la subvención o el total del proyecto? No, yo pido, vamos a poner que pido por 2.000 euros. Sí. A mí luego solo me conceden 400, pero yo tengo que justificar los 2.000. Los 2.000, pues entonces igual. Entonces han cambiado también en eso. O sea, hay que justificar. Es que por lo que sea, como a mí me dan 400, si yo solo justifico porque hay un error, yo en el proyecto metía los 2.000, pero a lo mejor hay algo que no estaba bien o no cumple la normativa y son 1.500. Como no llego a los 400, me los van a seguir dando. Claro. A ver, yo este tema de la diferenciación entre subvención y proyecto y de los límites, lo que quiero es que los tengáis en cuenta para que no presentéis un proyecto excesivamente elevado si no hay dinero. Es decir, si lo máximo que me van a dar son 2.000 euros, chico, pues no, ¿para qué me voy a molestar en presentar un proyecto de 6.000? ¿Vale? Esa es un poco la filosofía. Puedo pedir otra convocatoria o puedo participar en otra convocatoria con el resto del proyecto, ¿vale? Esa sería un poco la idea, adecuar el proyecto a la subvención que vamos a pedir y el presupuesto del proyecto, obviamente, porque luego lo tenemos que justificar. De manera que, fijaros, si a mí me dan 2.000 euros y yo presento un proyecto de 6.000, voy a tener que justificar los 6.000, porque es el dinero que yo he dicho que me iba a gastar. Vale, ¿qué más? En cada una de las convocatorias se hace mención a aquellos puntos que son imprescindibles al desarrollar el proyecto. Por ejemplo, en este caso, lo que se pide a las asociaciones que participan es que tengan en cuenta o bien entidades en el entorno en el que se ubica o se realiza el proyecto, pues entidades pueden ser AMPAs, pueden ser asociaciones culturales, pueden ser centros, pueden ser colegios, pueden ser diferentes organismos o entidades, y también que se tengan en cuenta a los centros y servicios municipales de los servicios sociales, de manera que si organizamos una actividad que va o que se puede celebrar en algún centro social o en algún centro cívico, pues ahí estamos vinculándonos con los centros y servicios municipales de servicios sociales. Y tenemos un argumento más para que nos concedan la subvención. Realmente, cuando hacemos una memoria para la subvención, es bastante importante que intentemos adecuar
el proyecto a lo que pide la memoria. Y si nuestro proyecto y la memoria no encajan, no tiene ningún sentido que lo pidamos porque nos lo van a echar para atrás. Hay que tener cuidado también con el tema de la publicidad. En esta convocatoria y en la siguiente, vamos a ver que el ayuntamiento exige que toda la publicidad quiere decir los logotipos que hay que poner, el contenido de los carteles que hacemos, de los emails que mandamos, de lo que publicamos en redes sociales o de lo que subimos a la web. Todo eso tiene que ser autorizado por el ayuntamiento, por el organismo del ayuntamiento pertinente, antes de que se celebre la actividad. Esto es una cosa que tenemos que hacer antes de que empiece a desarrollarse el propio proyecto y que se nos olvida muchas veces y luego nos cae la bronca y nos dicen, oye, es que no me has mandado el cartel. ¿Lo has publicado? Sí, lo has publicado, pero no tenías mi visto bueno. Entonces es importante que estas cositas nos las apuntemos y lo tengamos claro de cara al desarrollo del proyecto. Y bueno, luego en este caso, por ejemplo, también es importante que preveamos qué pasa si la actividad tiene que pasar de ser presencial a ser online. ¿Por qué? O telemática. Porque después de la pandemia que hemos vivido y de todas las actividades que se han suspendido, la mayoría de las administraciones ya optan por prever o que la entidad que pide el dinero prevea cómo va a efectuar esas actividades, a pesar de que haya, imaginémonos, otra pandemia, ¿vale? Entonces, la propuesta de acciones, pues hay que hacerla teniendo en cuenta actividades presenciales o telemáticas y actividades que puedan transformarse de presenciales a telemáticas o alternativas, ¿vale? Hombre, está claro que una carrera no se puede hacer telemática, ¿vale? Pues si yo pongo que voy a hacer una carrera cross por la ciudad, tendré que buscar una manera de poner una actividad similar de carácter telemático, ¿vale? Si tenéis duda podéis ir abriendo micrófono o ir levantando la mano, ¿vale? Que a lo mejor es que voy muy rápido, bueno, pues yo es que me enrollo mucho y me pongo a hablar y luego no sé si me seguís o no. Vale, el objeto de la concesión. El objeto es la finalidad y quién puede solicitarla. Entonces, aquí tenemos, por un lado, que las subvenciones están destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro, y que los proyectos que hay que realizar tienen que tener como objetivo la prevención, información, formación, sensibilización de los sectores de población a los que se dirige durante el ejercicio 2023. Teniendo en cuenta que cada una de las solicitantes, cada una de las entidades solo puede presentar un proyecto y que ese proyecto tiene que estar destinado, tiene que celebrarse primero en Valladolid y tiene que estar destinado a personas que sean ciudadanas y ciudadanos de Valladolid. Y que tiene que ser un proyecto abierto, no puede ser un proyecto solo para los asociados, ¿vale? ¿Esto significa que no podemos incluir a alguien de fuera? No. Esto significa que el público objetivo tiene que ser los ciudadanos de Valladolid. Otra cosa es que nosotros hagamos algo, vuelvo al ejemplo de la carrera, y nos traigamos a un corredor famoso de algún sitio pues, para animar o para motivar o como queramos, ¿vale? Pero los destinatarios tienen que ser ciudadanos y ciudadanas de Valladolid. Vale. El objetivo de la subvención es promover proyectos que favorezcan la participación social de los sectores de la población que vamos a ver ahora implicados en esta convocatoria, con el fin de mejorar su calidad de vida, convivencia intercultural, cultura, solidaridad, voluntariado. Sabéis que estamos todas las administraciones, poco toda la ciudadanía, las empresas, etcétera, están trabajando con los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se recogen en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En este caso se hace referencia al objetivo 16, que es el de participación ciudadana, en la línea de garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a estas necesidades. ¿Esto por qué insisto? Porque todas estas cositas que nos van poniendo en la convocatoria son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar nuestra memoria y nuestro proyecto. No, mira, Maribel, es que mi proyecto es del objetivo 2 o el 1, no me acuerdo cuál de ellos es, la lucha contra el hambre. Pues no sé si esto va a encajar aquí. No sé si te lo van a dar de paso, ¿vale? Porque lo que sí que está claro es que el proyecto tiene que estar alineado con lo que nos piden en esta subvención.
Entonces, tipos de proyectos. Vale. Tenemos, por un lado, proyectos destinados a personas mayores. Proyectos destinados a personas mayores, teniendo en cuenta todo lo que viene aquí. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tienen que ser proyectos que se desarrollen en algún área del entorno urbano y social que influye en la salud y la calidad de vida de las personas mayores. ¿Y de dónde sacamos ideas para esto de que en algunas áreas del entorno urbano social que influye en la calidad en la salud de vida de los mayores? Pues de la Organización Mundial de la Salud, en el proyecto Red Mundial de Ciudades Amigables y con las personas mayores del que Valladolid forma parte. Y aquí tenemos unas áreas de actuación. Entonces, ¿se puede hacer un congreso? Sí, comunicación e información. ¿Podemos hacer algo en el barrio que sea para que la gente vote o ponga en marcha algo en común? Se puede, participación social. ¿Podemos desarrollar, por ejemplo, unas actividades de salud, yo qué sé, pues yoga en la calle para los mayores, para favorecer su vida, para favorecer su salud? Podemos. Servicios sociales y salud, ¿vale? Se trata de adecuarlo a lo que se trata de que el proyecto encaje en alguno de estos aspectos, claro. Si no encaja en ninguno de estos, pues tampoco tiene mucho sentido. No, mira, es que yo lo que quiero es llevarme a los mayores al sol, a tomar el sol a la Costa del Sol. Vale, no encaja. No tiene nada que ver. No se desarrolla en Valladolid y no tiene que ver con las líneas que marcan la Organización Mundial de la Salud con el tema de la Red Mundial de Ciudades Amigables. Pero con este criterio quedarían excluidos los propios asociados. No, no exactamente. Lo que quiero decir, o sea, vamos a ver, lo que no puede ser solo para sus asociados o miembros de la junta directiva. O sea, tú puedes hacer las actividades, pero a las actividades tienes que incorporar e invitar a toda la gente que tú tienes a tu entorno. Es decir, Toño, tú tienes un club deportivo. Bueno, tienes. Tú estás en un club deportivo. Bueno, pues tiene que ser una actividad que permita a todos los ciudadanos que están en tu entorno participar de la actividad. Un torneo de fútbol, siempre que ese torneo de fútbol incluya a personas de fuera del club deportivo. No es una exhibición, no puede ser una exhibición, tiene que ser algo en lo que la gente pueda participar, algo que no sea solo para socios. Un AMPA puede hacer un proyecto en su barrio de manera que, por ejemplo, haga una actividad con los chicos del colegio, pero además con las personas mayores del entorno, o haga un taller sobre igualdad teniendo en cuenta a las mujeres de la zona, o haga algo no sé, quiero decir, un taller saludable sobre algo implica al resto del barrio, sí, pero siempre que se abra al resto de ciudadanos, ¿vale? No sé si te ha quedado claro. O sea, no digo que no tengan que participar los miembros de la asociación, obviamente, pero no solo los miembros de la asociación. La actividad tiene que incorporar al resto de gente, porque uno de los requisitos es que tú en esta actividad incluyas a gente de todo alrededor, de donde tú estás instalado. Ese es uno de los criterios que luego vamos a ver que dan puntos, ¿no? Cuanto más inclusivo sea, mejor. Vale. El siguiente sería el de personas con discapacidad. Y aquí, pues lo mismo, si os interesa hacer algo con el tema de la discapacidad, pues lo que tendríais que ver es qué pone aquí realmente en los proyectos, que tienen que ser que incidan en la prevención, en la información, en la sensibilización, visibilidad y defensa de los intereses comunes, apoyar proyectos, terapias, talleres, actividades. ¿Significa esto que vamos a excluir a nuestros asociados? No, lo que significa es que pero apoyándonos en nuestros asociados, lo que tenemos es que incorporar a más gente, y cuanto más gente, mejor. Y en este caso en concreto se da prioridad a aquellos que contemplan la doble discriminación, que es la de mujeres y discapacidad, ¿vale? ¿Se podría pedir un proyecto aquí, en el entorno mujer-discapacidad, y otro proyecto, y ese mismo proyecto presentarlo a la convocatoria de igualdad? Sí, el proyecto que está aquí, que presentáis aquí, tiene que ver con la igualdad de la mujer discapacitada, sí. Pero, insisto, el proyecto, la subvención no podrá superar nunca el total del proyecto, ¿vale? Voluntariado. Programas que contemplen acciones de sensibilización, captación y formación interna de voluntariado.
Claro, es que yo tengo voluntarios. Ojo, cuando hablamos de voluntariado regulado por ley, no de los voluntarios que vienen, no de los miembros de las AMPAs o de los clubes deportivos que hacen actividades de forma voluntaria, sino de esas asociaciones que tienen el voluntariado incluido dentro de sus socios y de sus equipos, ¿vale? Tenemos sensibilización y educación para el desarrollo. Aquí está. ¿Os acordáis que antes os he dicho que había un proyecto para educación, una convocatoria de subvenciones para organización para el desarrollo que todavía no la habían convocado? Pues pueden haberla sustituido por esto, por esta convocatoria en concreto, porque realmente esta convocatoria está destinada a estas ONGs que hacen o que desarrollan proyectos de educación para el desarrollo con este tipo de temáticas, ¿vale? Si encajáis en alguna de ellas, perfecto. Es que, mira, vamos a hacer una cosa de comercio justo. ¿Podríamos meterla aquí y podríamos meterla en personas con discapacidad? Si cumple con los requisitos en ambos casos, se podría. Tipos de proyectos. Vale, fijaros, en el caso de la educación para el desarrollo, se dará prioridad a proyectos relacionados con comercio justo y consumo responsable, teniendo en cuenta el programa Ciudad por el Comercio Justo del que forma parte el ayuntamiento. Claro, al final el ayuntamiento utiliza con un buen criterio desde mi punto de vista a las asociaciones para llegar a todos los ciudadanos y desarrollar esas líneas estratégicas que tienen todos los ayuntamientos. Entonces, si os fijáis, en este ayuntamiento las líneas estratégicas son las personas mayores, bueno, primero el objetivo 16, el ODS 16 de participación ciudadana, ¿vale? Luego, el tema de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. El tema de la doble discriminación mujer-discapacidad. Por supuesto, tema voluntariado. Por supuesto, el tema de la defensa de derechos humanos y ONGD, pero sobre todo insistiendo en el Plan Municipal de Cooperación para el Desarrollo y en el tema del comercio justo. Al final, si nosotros queremos desarrollar un proyecto de este tipo, tenemos que encajar en alguna de esas líneas estratégicas, porque para eso es para lo que el ayuntamiento reparte ese dinero, para conseguir que sus grandes líneas estratégicas, sus grandes planes, lleguen a todos los ciudadanos. ¿Y cómo llegan a todos los ciudadanos? Pues hombre, en parte utilizando a las asociaciones, que son las que realmente están ahí al pie de cañón con los ciudadanos, ¿vale? Y nos quedaría el de convivencia intercultural, que si os fijáis os dije que tenía un crédito presupuestario diferente. Y aquí pues volvemos a tener un plan de convivencia ciudadana intercultural, que es el que va a marcar los criterios para que nos den o no los puntos, y que está relacionado con la convivencia intercultural, el diálogo, el respeto, con favorecer el aprendizaje y el perfeccionamiento del idioma castellano por parte de las personas inmigrantes. ¿Quién se puede presentar aquí? Pues todo el que tenga un programa de castellano para personas que no hablen castellano, ¿vale? ¿Quién va a estar excluido? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si bien esto es un programa muy abierto, en el sentido de que todo el mundo o todas las entidades pueden participar, sí que hay unas exclusiones. ¿Cuáles son las exclusiones? Aquellas que por su naturaleza u objeto puedan acogerse a otras convocatorias realizadas por el Ayuntamiento de Valladolid. De manera que, por ejemplo, un proyecto relacionado con protección de animales no se podría acoger aquí porque ya hay una convocatoria. Un proyecto de ayuda o de familiares de un programa sanitario, de asociaciones sanitarias, no podría porque tienen su propia convocatoria. Las entidades vecinales no podrían porque ya tienen su propia convocatoria, ¿vale? Estamos hablando de actividades, no estamos hablando de proyectos. ¿Tenemos un proyecto diferente al que presentamos normalmente en la línea de, por ejemplo, una asociación vecinal? ¿Podría presentar un proyecto concreto que no ha presentado en su convocatoria? Pues podría, pero tendría que ser un proyecto totalmente diferente, no el mismo que ya está. Vamos, las fiestas del barrio no se pueden incluir aquí, porque ya están subvencionadas en otra convocatoria. Las que están subvencionadas por otra área municipal.
aquellas actividades que ya se están desarrollando por el ayuntamiento directamente u otras administraciones públicas, incluidos los talleres en centros educativos destinados al alumnado y AMPAs. Esto no significa que las AMPAs no puedan participar aquí, lo que significa es que no podéis participar con esos talleres que ya se están haciendo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, excepto en el sector de personas mayores pone, porque ya están recogidos en otras actividades, ¿vale? Las que no tengan interés social. ¿Esto quién lo decide? Lo decide la comisión de valoración. Las realizadas en centros residenciales de personas mayores, que ya están subvencionadas por otra vía. Los que tengan actividades docentes que están previstas en los planes de las enseñanzas regladas. No es que queremos hacer un proyecto para mejorar el estudio o para favorecer el estudio de los chicos en un colegio. Ojo, que eso a lo mejor ya está contemplado en otro sitio, ¿vale? Cualquier actividad que no esté relacionada directamente con los objetivos definidos para el sector al que concurren. O aquellas que tienen solo como objetivo el ocio y el tiempo libre. Las que son ocio y tiempo libre tampoco pueden ser aquí, no se van a subvencionar, ¿vale? Tienen que tener un fin cultural y tienen que apostar por el desarrollo, el desarrollo personal. Tienen que hacer algo para mejorar la calidad de vida de las personas. Y también, por supuesto, las que no tengan, las que no favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o las que están destinadas a recaudación de fondos. Si queremos hacer un mercadillo para conseguir recaudación para nuestras actividades, pues no podría encajar aquí, ¿vale? ¿Qué significa la concurrencia competitiva? Que ya hemos hablado de ello antes. El apartado de centros de residencias de personas mayores, ¿en qué vía están subvencionadas? A través de la Junta de Castilla y León, normalmente. La Junta de Castilla y León es la que suben los centros de personas mayores, los talleres y los servicios que se prestan en esos centros no tienen el precio que tiene un servicio en el mercado libre. Te pongo un caso. En la mayoría de los centros residenciales de personas mayores hay un podólogo y ese podólogo está subvencionado por la Junta porque no cobra lo mismo a la abuelilla. Bueno, bien, sí, efectivamente, pero el programa está ya subvencionado, que es a lo que vamos. Entonces, ese es el sentido. O sea, como ahí ya hay destinado dinero de forma equivocada o no, yo ahí no entro, pues quedan excluidos estos proyectos, ¿vale? Y llegamos al tema de la concurrencia competitiva. El tema de la concurrencia competitiva y la valoración de las solicitudes. Es decir, la concurrencia competitiva implica que nos tienen que decir cómo se van a valorar las solicitudes y que tenemos que alcanzar un tope de puntos, lo que significa que por lo menos hay que alcanzar 50 de los 100 puntos que están en juego. O mejor dicho, bueno, sí, 30 puntos en la variable 2, que ahora veremos cuáles, ¿vale? El primer tema de los puntos, la entidad, la trayectoria de la entidad, la relación con otras entidades del entorno, con los servicios municipales, con las áreas de servicios sociales, con la participación de la entidad en las actividades del plan sectorial de referencia. Claro, si somos una asociación que va a intentar presentar algo al tema de la infancia y hay un plan de infancia, pues tendremos que haber participado ahí, porque si no, no es que nos rechacen, no pueden, pero no nos van a dar hasta 15 puntos y todos los puntos suman, ¿vale? Y el tema del trabajo en red con otras asociaciones. Es muy importante que hagamos las actividades no solos, sino en colaboración con otras entidades, porque eso siempre suma, siempre da puntos. Los 30 puntos obligatoriamente hay que alcanzarlos aquí, en el proyecto. Y el proyecto pues tiene que ser adecuado y coherente al contenido de los elementos que tiene que contener un proyecto, tiene que ser viable. No es que voy a llevar a los niños no sé, a Polonia para que vean el desastre del nazismo y entonces se eduquen en... No, eso no es viable. Con estos 2.000 euros no vamos a ningún sitio, ¿vale? El impacto significa que cuanto más calculemos que llega lo que nosotros estamos, el mensaje y las actividades que nosotros estamos haciendo a la población destinataria, pues más valoración nos van a dar. La eficiencia valorándose el mayor impacto del menor coste. Aquí funciona muy bien si tenéis redes sociales o tenéis página web, porque a través de redes sociales llegáis a mucha más gente
que poniendo el cartel en la sede social de la asociación, ¿vale? El criterio de territorialidad, valorando la participación y relación de las personas con entidades, servicios y organizaciones del entorno. Si yo tengo mi sede social en Pajarillos, pues tendré que hacer un proyecto que implique a todo Pajarillos, que favorezcan cauces estables de participación y coordinación con centros y servicios municipales de servicios sociales, es decir, que cuente con ellos, que les diga, mira, quiero hacer esto y vamos a ver cómo nos podemos ayudar. Y en el sector de la convivencia, el desarrollo de proyectos en barrios con alta presencia multicultural, que todos sabemos cuáles son, no sé si estáis en ellos o no, pero bueno, por tenerlo en cuenta. En este apartado, que es el 2, que veis que pone hasta 65, hay que sacar como mínimo un 30. Y los otros 20 se pueden sacar o bien de aquí, que es la entidad, o bien de otros aspectos a valorar, que sean proyectos dirigidos a necesidades no cubiertas, proyectos innovadores, dirigidos a apoyar o crear redes de colaboración con las asociaciones del sector, proyectos que contengan actividades comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible, que movilicen el mayor número de voluntariado posible. Lo que decíamos antes del tema de la doble discriminación con las mujeres, perdón, con las mujeres y la discapacidad, proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo dando prioridad a los que sean gestionados por colectivos de inmigrantes, o en el sector de la convivencia intercultural, aquellos que fomenten la participación de la población autóctona junto con la migrante, y los que trabajen con jóvenes, menores de origen migrante o pertenecientes a minorías étnicas. Y en total, esto suman 100 puntos. Pues de aquí, para que os den la subvención, tenéis que sumar 50. Y 30 tienen que ser de aquí, ¿vale? De los criterios de valoración. Ahora bien, requisitos. Fundamentalmente que la asociación esté constituida. Quiero decir, que tenga un CIF y que tenga una sede abierta en Valladolid. Y además que esté al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Valladolid, Hacienda y la Seguridad Social. Esto lo van a pedir siempre, en todos sitios. Y el ayuntamiento pide que estén inscritos en el registro municipal de asociaciones. El ayuntamiento considera que solo aquellas asociaciones que hacen el esfuerzo de inscribirse y de actualizar su contenido, pues merecen estar o merecen recibir dinero para desarrollar este tipo de proyectos. Por ejemplo, las entidades que concurran al sector de voluntariado tienen que estar inscritas en el Registro Regional de Entidades de Voluntariado, porque es un sector muy específico. Y las que concurren al sector de sensibilización y educación, pues tienen que tener en sus estatutos la realización de actividades relacionadas con lo que hace una ONG, perdón, y tienen que estar inscritas como agentes de cooperación al desarrollo de Castilla y León. Y dice haber desarrollado proyectos en el sector de población o área de intervención en los 2 años anteriores. No significa que sean proyectos que hayan sido publicitados y tampoco que hayan sido subvencionados, pero sí que se haya hecho algo, de alguna manera que se tenga algo de experiencia en el sector, en lo que pedimos directamente, ¿vale? ¿Y cuáles son las exclusiones? Pues la primera, las que no cumplan estos requisitos. O sea, no tenemos CIF o no tenemos sede en Valladolid o tenemos unas deudas con el ayuntamiento porque en algún momento no hemos pagado un tributo o no estamos inscritos en el registro municipal, etc. Luego, las que no hayan justificado ayudas económicas convenientemente de otras convocatorias. Es decir, si yo me he presentado a una convocatoria y no he justificado bien, no me van a dar más subvenciones. Para poder recibir más subvenciones tengo que haber justificado bien la anterior. Las que sean beneficiarias de subvenciones nominativas en convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. O aquellas que utilicen publicidad sexista o discriminatoria, o las que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias. Plazo de presentación. Pues esta en concreto acaba mañana 24 de febrero, así que si alguno de vosotros está interesado ya puede correr. Como es un medio telemático, lo podéis presentar hasta las 12 de la noche, ¿vale? Normalmente al presentarse por registro siempre se puede presentar hasta las 12 de la noche. Con presentación electrónica, obligatoriamente. La única opción es que o bien lo metéis en el registro de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid o en el Registro General de la Administración del Estado
indicando que va destinado al Ayuntamiento de Valladolid. La sede del Ayuntamiento de Valladolid, alguno de vosotros ya lo habréis oído, que presenta dificultades cuando presentamos mucha documentación o pesa mucho. Yo siempre aconsejo unir todos los documentos en PDF lo más que se pueda, siempre con criterio, porque el hecho de sumarlos y unirlos nos hace que sea 1 o 2 documentos y es más fácil que lo tramite el portal. Y intentar comprimirlos y que no pese mucho. ¿Y qué documentos presentamos? Pues el anexo 1, que es donde vienen los datos, el anexo 7, el certificado bancario de titularidad de cuenta corriente. Esto no haría falta si ya hemos concurrido a esta convocatoria, pero bueno, yo lo digo porque siempre puede variar y está bien, ¿vale? Por supuesto, lo que voy a decir es de perogrullo, pero bueno, por si acaso, la titularidad de la cuenta tiene que ser a nombre de la asociación, no vale a nombre del presidente o de un socio, ¿vale? El proyecto de subvención, que hay un anexo, y además nos indican que tiene que presentarse en letra tipo Arial Narrow, tamaño 12, interlineado sencillo, y se respetará la extensión marcada, no valorándose las páginas excedentes. A eso lo vamos a ver ahora. Un certificado de estar al corriente o bien autorizar al ayuntamiento para que lo verifiquen ellos. Un certificado del secretario de la entidad, con el visto bueno del presidente, de la fecha y el acuerdo tomado por el órgano competente respecto a la presentación de la solicitud de esta convocatoria, para que no haya un iluminado que lo presente y comprometa a toda la asociación. La declaración responsable de no estar incursa en prohibiciones para recibir una subvención, que eso va en el anexo 4, y la memoria de actividades desarrolladas en el sector de población o área de intervención en los 2 años anteriores a la solicitud. Si no habéis hecho ninguna actividad, pero queréis empezar a hacerla, siempre podéis escribir por qué. Hacer una justificación diciendo, nosotros hasta ahora hemos hecho este tipo de actividades, pero debido a nuestros estatutos o a nuestro carácter o a nuestros fines, queremos ampliarlas porque consideramos que puede ser bueno para los ciudadanos de Valladolid, ¿vale? Una vez que se presentan y se acaba el plazo, hay una parte de subsanación, que son 10 días. Yo siempre, a ver, en esto es muy complicado, pero es mejor presentar la solicitud y presentarlo incompleto y que luego nos requieran porque tenemos 10 días para subsanar, que no presentarla. Es decir, si queremos presentarla, es mejor presentarla, aunque esté un poco incompleta, porque en esos 10 días podemos meter documentación. Sé que no es lo correcto y sé que mis compañeros del Ayuntamiento de Valladolid a lo mejor me dicen que, oye, no te pases, que esto no es lo ideal. Pero, a ver, yo entiendo también que las asociaciones a veces no tienen tiempo y demás y bueno, pues es una manera de que te cojan la solicitud y luego ya subsanarás, ¿vale? Eso sí, la solicitud tiene que estar, claro. Si no está la solicitud, no hay tu tía. En este caso no se admite la reformulación del proyecto. Ojo con esto también. Hay subvenciones en las que sí, que te permiten reformular el proyecto. Por ejemplo, yo he previsto hacer una obra de teatro, pero no he podido porque no he encontrado a los actores que quería o no me han dejado el teatro que quería. En vez de eso voy a hacer una actuación de coro. No, en este tipo de subvenciones, en esta en concreto, es muy complicado. Se puede hacer una reformulación, pero hay que solicitarlo previamente. Y hay que explicarlo muy bien, porque si no, no nos lo van a admitir. Nos van a pedir que devolvamos el dinero, porque no puede alterar el objetivo de la subvención, ni la naturaleza de la subvención, ni el plazo de ejecución, ni por supuesto la justificación del proyecto, ¿vale? Y por supuesto la notificación va a ser electrónica. Si ya tenemos que entregar todo electrónicamente, pues tendremos que ir a el tablón de anuncios del ayuntamiento, que es la segunda parte que os he enseñado, donde os he enseñado la sede electrónica, y mirar ahí cuándo sale el decreto o cuándo sale la lista de la resolución provisional, quién tiene que subsanar, etcétera. Con un poco, dice Antonio, con un poco de humor sobre la presentación, indicar que menos mal que esta forma telemática no por fax, porque si no la Federación Española de Fútbol te excluye en cuanto te pases un segundo, aunque te pase, porque sea un problema de su aparato, efectivamente. Bueno, en este caso,
el ayuntamiento tiene una buena sede. Lo que pasa es que la sede electrónica, si esperamos todos a última hora, pues se colapsa y todo el mundo espera a última hora porque somos buenos españoles. Entonces yo siempre aconsejo eso, que intentéis subir los documentos en 1 o 2 archivos, porque eso hace que se procesen de forma más sencilla la sede y que no pesen. Es decir, que reduzcáis y comprimáis los archivos. Lo que os decía, la notificación no se va a hacer personalmente, o sea, no se va a llamar a cada uno de las personas que la han presentado. Lo que se va a hacer es que se va a publicar una resolución provisional y luego una resolución de subsanación y luego una resolución definitiva. De manera que si no estamos pendientes, no vamos a subsanar y no vamos a poder, o sí, quiero decir, pero que hay que estar pendientes nosotros. Fijaros, lo pone claramente, no se notificará individualmente, ¿vale? En ningún caso. Se va a hacer un abono anticipado del 100%, que eso está muy bien porque significa que nos van a dar el dinero por delante, pero insisto en que esto no significa que no justifiquemos, ¿vale? Pero la cuantía máxima solicitada de cada subvención no podrá superar el 80% del proyecto, ¿vale? De manera que eso, si nos dan los 2.000 euros, que es el tope total, nosotros tendremos que poner el 20% restante para llegar al proyecto final. Si pedimos 2.000 euros, lo que van a hacer es quitar el 20% de los 2.000 euros, porque la subvención no puede llegar nunca al 100%. Y eso sí, el beneficiario tiene que justificar la totalidad del proyecto. Si pedimos algo por 2.000 y nos dan 1.800, vamos a tener que justificar 2.000. Si pedimos algo de 2.400 y nos dan 2.000, tendremos que justificar 2.400, ¿vale? Esta dice, esta subvención es compatible con otras subvenciones públicas o privadas concedidas para el mismo fin, incluso para el mismo objeto, siempre que no se supere el 100% del importe de la actividad del proyecto, con una excepción, otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Valladolid. Es decir, este proyecto que hacemos aquí lo podemos mandar a la Caixa, lo podemos mandar a la Junta, lo podemos mandar a donde queramos, pero no al Ayuntamiento de Valladolid, porque este mismo proyecto no podría ser subvencionado por otro departamento del Ayuntamiento de Valladolid. Y luego, importante, es tener en cuenta la justificación. Que solo lo voy a... La justificación en la fase última, entonces no quiero centrarme aquí porque nos queda por ver la otra convocatoria, pero sí que tengáis en cuenta que hay una serie de gastos que se excluyen. Por ejemplo, gastos de publicidad y difusión de la propia entidad solicitante. ¿Eso qué significa? Quiero usar los 2.000 euros para hacer una página web. No se puede. No se puede porque está expresamente excluido. Ni los regalos, excepto productos de comercio justo como obsequio a ponentes, ni la compra de alimentos y bebidas, salvo que sea necesario para la realización del taller, pero no para su consumo. ¿Vale? Que esto es un tema que a las asociaciones vecinales les pasa siempre. Solo se permiten alimentos y bebidas cuando están referidos a las fiestas de los barrios, no al resto de actividades. Tampoco se permite, perdón que se me ha ido, facturas para uso de bienes privativos, teléfonos, automóviles, etcétera, ni los relacionados con inversiones, reformas de locales, etcétera, ni los gastos en material inventariable, mobiliario, aparatos tecnológicos. O sea, la compra de un ordenador no se puede meter en este proyecto, ¿vale? Se podría meter, entiendo yo, un tóner, o el porcentaje de un tóner que se utiliza para imprimir unos carteles para la actividad, pero no el tóner que utilizamos durante todo el año. Bueno, no voy a insistir con el tema de la justificación, que el primero será el año que viene y además quiero decir que viene bien explicada, ¿vale? Solo que tengáis en cuenta un par de cositas, y es que para justificar esta y cualquier subvención, las facturas tienen que ser facturas, es decir, tienen que incluir todos los datos que obligatoriamente dice la ley que tienen que incluir, que los pagos en efectivo, ojo con los pagos en efectivo, en este caso, no pueden superar nunca el 30% del importe total recibido. No pueden pagarse más de el 30% de los 2.000 euros, teniendo en cuenta que nos dieran los 2.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque los pagos en efectivos cada vez Hacienda no quiere que los usemos y menos aún las asociaciones, ¿vale? Siempre hay que hacer transferencias bancarias o cheques o lo que utilicéis, pero no pagos en efectivo. Si hacéis más pagos en efectivos del 30% se caería, o sea, no os los admitirían, con lo cual no tiene ningún sentido meterlo. Y luego,
En este caso, lo que se pide es que haya un sello. El estampillado o sello es un sello que hacemos, o vais a una a una fotocopiadora, no, a una imprenta, una cosa de estas, o compráis un sello, o lo hacéis vosotros en Word el sello y se lo pegáis. Quiero decir, o sea, el sello lo que viene a decir que se pone es que ese sello, ahí luego vamos a poner el nombre del proyecto y que está justificado el porcentaje de esa factura o de esa nómina o de ese gasto que se utilizará para justificar el proyecto, ¿vale? En el tema de las nóminas, pues lo típico, recibos de liquidación de cotizaciones, la relación nominal de trabajadores, los pagos a la seguridad social y también la parte proporcional de la jornada que se imputa al proyecto. Normalmente, como es un proyecto concreto, aunque tú tengas contratado un administrativo en la asociación, ese administrativo no puedes imputar el 100% del salario, porque no se dedica al 100% a ese proyecto. Hay que hacer un cálculo de las horas a las que podría dedicar al proyecto, ¿vale? Y bueno, luego todo el tema del 190, retenciones, bueno, ese tipo de cosas. En este caso, el plazo del proyecto acabaría el 31 de diciembre de 2023 y el plazo de justificación sería hasta el 31 de enero del 24, ¿vale? Supongo que las facturas tendrán que ser todas del mismo año de la convocatoria, claro, obviamente. Obviamente, aquí si el proyecto acaba el 31 de diciembre, podemos presentar facturas hasta el 31 de diciembre. ¿A partir de cuándo podemos tener por presentar facturas? A partir del decreto que nos dice que tenemos concedida la subvención, ¿vale? Quiero decir, si la subvención nos la conceden, vamos a pensar que se cierra el 24 de marzo. Suele haber 4 meses para la gestión. Van a hacerlo más rápido porque hay elecciones y no pueden llegar a mayo sin haber... O la sacan antes o la sacan ya en junio. Pues en el momento en que hay una resolución diciendo que tienes concedido un dinero, a partir de ese momento empiezan a contar las facturas que puedes poner al proyecto. Y puedes seguir poniendo esas facturas hasta el 31 de diciembre. Los pagos pueden ser a partir del 31 de diciembre, ¿vale? O sea, los pagos de esas facturas se pueden hacer en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 de enero, hasta el 31 de enero. Vale, otra cosa que tenéis que leeros, y en la que no voy a insistir aquí, porque esto ya es para que lo hagáis los que estéis más interesados, es en los criterios de graduación de incumplimientos y las consecuencias de los mismos. Las consecuencias pueden ser desde pedir, o sea, la principal consecuencia es que nos piden que devolvamos el dinero. ¿Cuánto dinero devolvemos? Pues dependerá. Dependerá el grado de incumplimiento que hayamos cometido. No, mira, es que no hemos puesto el cartel, no hemos pedido autorización para el cartel, vale, pues eso lo catalogan con tanto. No, es que no hemos hecho la actividad, el 100%. ¿Vale? Eso quiere decir que la graduación de los incumplimientos es lo que va a determinar la consecuencia, que la principal consecuencia, insisto, es que tengamos que devolver la pasta. ¿Vale? ¿Dudas sobre esta convocatoria? Que esta otra la vamos a ver un poco más rapidilla porque es que son prácticas, o sea, las bases y los objetos son lo mismo, lo que hay es que leer la parte que nos afecta tanto en el sentido de si nos podemos presentar o no, como en el sentido de qué es para lo que podemos presentar la subvención, cuál es el proyecto. ¿Está todo claro de momento? Bueno, pues entonces sigo. La otra convocatoria es la de proyectos de materia de igualdad, prevención de violencia de género, juventud e infancia. Esta, vamos a insistir otra vez. Perdón, Antonio, cuéntanos. Hola, uso el micrófono porque normalmente escribo para no interrumpirte. Vale. Tengo una duda sobre lo último que has puntualizado de la justificación de las facturas. Has comentado que es a partir de que tienes el decreto donde te conceden la subvención. Sí. Es claro, tú puedes haber empezado la actividad porque no vas a depender de que te subvencionen o no. Entonces, si están dentro del año y es de esa actividad, yo creo que sí que te lo admitirían. No, ¿Me explico? no tiene por qué. Porque realmente el proyecto empezaría cuando tú empieces si no lo pone en la convocatoria, que a ver, a lo mejor hay algún apartado y yo no me lo he leído, porque no me he leído todo lo de la justificación, porque como eso va a la siguiente parte, pero lo normal es que
el proyecto empiece, o sea, las facturas se concedan a partir del momento en que tú tienes concedido el dinero de la subvención. Pero, ¿sabes? Entonces daría pie a que si no me subvencionan, no haría actividades. Pues en muchos casos sí. Entonces podría ser un poco, no sé. Podría ser, ¿eh? Entonces, yo creo que También sí. depende del servicio. O sea, depende de Ajá. cada servicio, porque cada uno de estas subvenciones la gestiona un departamento Sí, específico, claro, por claro. ejemplo. Claro, esta Sí, última que hemos ya, visto la gestionan sí. servicios sociales. Entonces, Nosotros, por ejemplo, en deportes, que como bien sabéis, la mayoría de los deportes colectivos funcionan por temporadas, no por año. claro, Les pero pillas claro, o sea, no antes del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, pero sí que te dicen, si la convocatoria es del 2023, tú tienes que empezar la actividad, la hemos empezado ya, lógicamente, en el verano ya del 2022 y va a terminar el 30 de junio. Entonces, la Fundación Municipal de Deportes te dice cualquier factura que tengas de esa actividad, pero dentro de 2023, claro, lo aunque que te hayan pasa es que contestado más tarde. en vuestro caso quizás es más sencillo porque estáis ahí como a medias. Sí, Es decir, a medias pero en una programación anual no todas las convocatorias te permiten que presentes facturas ya, antes del inicio de actividad. entiendo. Sí. Es que, de hecho, en muchos casos, la mayoría de las asociaciones esperan a tener el visto bueno para iniciar la actividad. Ya, pero ya te digo, por ejemplo, en caso de deportes, que es verdad que funciona muy bien, date cuenta que, por ejemplo, ha habido años, como bien dices, que por retraso te viene la contestación, a veces te venía casi en mayo. Sí, Y es que la temporada, en junio ya la has terminado, la temporada de competición, por así decirlo. Entonces, claro, si te desplazas y hay equipos que juegan por Castilla y León y tal, entonces, claro, con lo que dices tú, cada sector saca una convocatoria específica. Eso claro. aceptáis muy bien. A eso es a lo que me refería yo con que tenéis que tener en cuenta el departamento al que va destinado. Ujú, Incluso no os importe llamarles y decirles, oye, ujú. que queremos presentarnos a esto, échanos una mano, porque los técnicos van a querer, vamos a ver, para los técnicos es mucho más sencillo que las solicitudes lleguen bien, Sí. Mm. porque no tienen que revisar y no tienen que subsanar y no tienen que pedir más cosas. Sí, además Entonces, para todos, sí, sí. claro, Nosotros muchas veces dices, pues presentas, claro, como tienes muchos equipos y varios deportes, pues presentas toda la actividad que tienes y se te va el presupuesto de hacer la actividad casi a 100.000 euros, pero luego lo máximo que te van a dar a lo mejor son 6.000 en función del precio. Pues lo que me has dicho tú ahí, a lo mejor en vez de pedir para todos los equipos, pues pido solo para los que a veces suponen más coste o más claro. promoción. Es que de la otra manera te estás comprometiendo a justificar por encima de lo que realmente vas a necesitar, ¿no? Sí, Entonces, sí. es importante que cuando veamos una convocatoria tengamos en cuenta, pues eso, o sea, oye, ¿cuánto me van a dar? ¿2.000? Pues ¿para qué voy a justificar? ¿Para qué voy a presentar un proyecto de 10.000? Sí, pero es que había la mentalidad equivocada de decir, yo presento todo porque posiblemente me den dentro del No, porcentaje que límite el máximo. Y no, y a claro, veces no es pero así. eso es un error, porque Y ahora los mismo técnicos te lo dicen, es verdad, sí, sí. la mayoría de las convocatorias salen, y de hecho lo vamos a volver a ver aquí, la mayoría de las convocatorias salen con un tope. ¿Para qué? Para distribuir el dinero entre el máximo número de entidades. Eso es. Porque si al final, imagínate que para la infancia viene UNICEF y te presenta un macroproyecto que te cagas, hablando mal, perdonadme la Sí, expresión, sí, sí. y se lleva todos los puntos, obviamente, y se lleva todos los puntos y lleva toda la pasta. Te Sí. has O quedado sin pasta entidades tú. sociales, pues te llega Cruz Roja o estas que encima Claro. te barren, claro. Entonces, hombre, Cruz Roja, por ejemplo, no puede participar aquí porque ellos tienen un convenio con una aportación dineraria directa, ¿vale? Una subvención directa. Sí. Como la puede tener, no sé, cómo explicaros, pues la Federación de Asociaciones de Vecinos, Ujú. o sea, son entidades específicas que tienen convenios específicos y reciben dinero de forma directa. Pero Ujú. es verdad que viene una entidad con mucho peso o con Sí. mucha experiencia y se Ujú. podría quedar con todo pues con toda Con la todas pasta. las Entonces, ayudas, sí, sí, sí. el principio es repartir, o sea, que llegue Mm, a todo el mundo, ¿vale? mm. De hecho, en esta que vamos a ver ahora de igualdad, que esta también puede ser interesante, ¿no? Esta que, bueno, el tema de las bases reguladoras y del crédito lo voy a pasar porque ya lo hemos cantado, veis que aquí viene, en esta hay 3 líneas, que vuelve a haber infancia. Igualdad de oportunidades, infancia y actividad juvenil, otra vez, ¿vale? Y esta tiene un tope
que es que las asociaciones solo pueden presentar un único proyecto, aunque es verdad que pueden presentar uno para igualdad de oportunidades y otro para prevención de violencia de género, pero que en la línea de igualdad no se va a dar más de 3.000 euros a cada asociación, en la línea de infancia no se va a dar más de 2.000 a cada uno y en la línea de actividad juvenil no se va a dar más de 9.000 a cada uno. Esta es la cuantía máxima de subvención. Entonces tú dices, mira, yo me voy a presentar a la infancia, ¿vale? Y pues presenta un proyecto de 2.500 euros, porque no te van a dar más, por mucho que tú quieras. Ahora, quiero presentar uno en la infancia y otro igualdad de oportunidades, vale, suma 5.000 más el 20% que te toca poner. Eso es lo que debes pedir. Vamos, que yo en esto, por operatividad, que vosotros podéis pedir lo que queráis, ¿eh? Yo no quiero cortaros vuestras posibilidades, ¿vale? El objeto de subvención en este caso es el tema de la igualdad, prevención de violencia de género, etcétera, para entidades privadas sin ánimo de lucro que se refieran a alguno de los siguientes proyectos y sean evaluables mediante indicadores. Fijaros, en este caso lo que pide específicamente es que se incorporen indicadores de seguimiento. ¿Qué son indicadores de seguimiento? Indicadores de seguimiento un indicador de seguimiento es, por ejemplo, el número de personas que participan en la actividad, el número de publicaciones que hacemos en Facebook, el número de voluntarios, no voluntarios, el número de miembros de mi asociación que han colaborado con este proyecto, el número de familias que... O sea, esos son indicadores de cumplimiento, ¿vale? Y aquí es una de las cosas que se tiene en cuenta. Volvemos al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, al ODS relacionado con el tema de la igualdad y también a los planes de igualdad del ayuntamiento, ¿vale? Los planes de igualdad son tanto la igualdad de género como la prevención de violencia de género, como la infancia y la adolescencia, y el plan municipal de juventud. Claro, ahora la pregunta es, ¿puedo presentar una a la anterior y a esta? Sí, puedes. Puedes, pero no puede ser el mismo proyecto porque no te la van a dar por las dos vías. Porque ya os he explicado que la otra decía que el requisito se puede tener cofinanciación, pero no con otro departamento del ayuntamiento. Ahora, si tenéis un gran proyecto que podéis dividir en 2 o 3, pues podríais presentar uno aquí y otro en la anterior, ¿vale? En los proyectos aquí, mira, aquí por ejemplo, lo dice clarísimo, se subvencionarán proyectos cuyas acciones se realicen entre el 1 de enero del 23 y el 31 de diciembre del 23. Fíjate, Antonio, aquí sí que puedes empezar a ejecutar ya proyectos y luego sumarlo a la justificación. Pero en el anterior no lo ponía. ¿Y para qué es la subvención? Pues hay tres líneas. Igualdad de oportunidades, infancia y juventud. Y dentro de la igualdad de oportunidades hay una que es igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es formación y sensibilización, como por ejemplo campañas de publicidad, folletos, dísticos, carteles. ¿Puede un AMPA hacer una campaña de sensibilización en materia de igualdad? Puede, perfectamente. Pero intentad que no sea solo para los miembros del colegio, sino que vaya gente del barrio, ¿vale? Y luego la formación se puede llevar a través... Podemos hacer una jornada en el club deportivo de Toño, por ejemplo, para fomentar la igualdad en el ámbito deportivo. Podéis, pero no solo para vuestros socios. Tenéis que abrirla al resto de la gente, ¿vale? La línea de la igualdad, esto ya es para que los leáis cada uno de vosotros, pero bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene? Y luego está la de prevención de violencia de género. En el caso de igualdad se pueden presentar 2 proyectos, uno para igualdad y otro para violencia de género, pero es el único caso, ¿vale? Y si presentáis 2, aquí pone claramente que solo hay 3.000 euros. Quiero decir que si presentamos 2, nos van a dar 1.500 en cada uno, porque no nos van a dar más de 3.000, ¿vale? Porque está topado por eso. En el tema de la infancia, bueno, proyectos dirigidos a niños y niñas de entre 0 y 13 años que no estén incluidos en los planes de estudios escolares, relacionados con la sensibilización sobre derechos a la infancia y participación de los menores. Claro, aquí no puedo meter el proyecto que tiene el ayuntamiento de talleres ambientales, porque ya está metido a través de los colegios, ni tampoco las charlas que ya, o sea, si presentamos un proyecto que sea similar a una charla que ya nos da un técnico municipal, pues tampoco. Pero, por ejemplo, aquí sí que podríais intentar meter temas deportivos, temas de cultura. Bueno, la verdad es que también es muy amplia, son dos líneas de subvenciones, la anterior y esta muy amplia. Lo único es que en nuestro
nuestro proyecto encaje. Pues aquí está, por ejemplo, uno que está muy de moda, que es el tema del uso responsable de las nuevas tecnologías. Claro, si lo que vamos a hacer, fijaros, esto es clarísimo, si lo que vamos a hacer es una charla con la policía sobre el ciberacoso en los colegios, olvidaros, porque eso ya lo hace la policía de forma gratuita. Luego no os lo van a subvencionar, ¿vale? Pero si lo que vamos a hacer es un proyecto que se puede intercambiar o un proyecto entre el colegio de ingenieros y una clase o un colegio para ver cómo hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías, eso sí que se podría comprar, ¿vale? A ver, que yo os doy ideas a lo loco, ¿eh? O sea, cosas que se me ocurren, ¿no? Tampoco me hagáis mucho caso en ese sentido porque luego hay cosas que no se pueden hacer. El tema de la juventud. Claro, estos proyectos tienen que estar relacionados con la edad de la juventud y eso se establece en la ley de juventud vigente y está en torno a 30 años, ¿vale? No podemos hacer un proyecto para jóvenes que sea para personas de 40, ni para niños, porque los niños entran aquí, en la infancia, ¿vale? Vale, condiciones, lo mismo que la anterior. No pueden presentar, o sea, los proyectos de esta convocatoria las entidades no pueden presentarse a estos proyectos con proyectos presentados a otras convocatorias, ¿vale? Del ayuntamiento. Son proyectos para el término municipal de Valladolid y las personas tienen que ser ciudadanos y ciudadanas de Valladolid, de la misma manera. Aquí vamos otra vez a las actividades excluidas, lo mismo. Las que no se encuadren en la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad y ya se estén desarrollando. Las que desarrolle directamente el Ayuntamiento de Valladolid, las dirigidas exclusivamente a personas socias de la entidad, las que contengan actividades docentes ya previstas, las que no tengan los objetivos definidos, las que estén dedicadas solo a ocio y tiempo libre, ni las actividades de publicidad o difusión de las propias entidades, ni las de recaudación de fondos, ¿vale? Son las mismas, quiero decir, los requisitos de actividades excluidas son prácticamente los mismos, y los mismos también con la exclusión de regalos, comidas, compra de alimentos, material inventariable, todas esas cosas. Eso queda fuera del proyecto. También los que contengan viajes, actividades e intercambios que no estén directamente relacionados con los proyectos subvencionados. Que ya me diréis a mí que es muy poco dinero para que se pueda hacer cosas de este tipo, pero bueno, pues a alguien se le ocurre, imposible. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues en este caso, por ejemplo, en este caso la convocatoria establece un apartado de obligaciones que en la otra convocatoria está puesto de otra forma, pero que realmente viene a ser lo mismo, que hay que ejecutar el proyecto tal y como se presenta en la convocatoria, que si hay cambios sustanciales hay que solicitarlo previamente al ayuntamiento, que la publicidad de las actividades se tiene que documentar y se tiene que pedir autorización con carácter previo a la celebración de la actividad, porque en este caso además especifica que hay que incluir el escudo del ayuntamiento y el nombre de la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad. En el caso anterior, supongo que en la Concejalía de Asuntos Sociales pedirá que se incluya su anagrama, ¿vale? Obligaciones de la entidad. Esto tampoco lo pone la otra específicamente, pero aquí insisten mucho. Primero, aparte de no utilizar publicidad sexista, etcétera, en mantener activa una dirección de correo y número de teléfonos operativos para que haya una comunicación fluida con el representante de la entidad. Y a informar a la concejalía de las fechas en las que se van a realizar las actividades subvencionadas. No vale, voy a hacerlo, no. Tienes que comunicar que lo vas a hacer. Estas pequeñas cositas son las que luego nos joden con, perdón, la justificación, porque no las leemos y luego resulta que no hemos avisado de que vamos a hacer la actividad, que es una bobada, porque si lo vamos a hacer el 15 de marzo, podemos avisar el 10 de marzo perfectamente. Y luego nos pueden echar la bronca y nos pueden quitar dinerillo. La concurrencia, el procedimiento de concesión también es concurrencia competitiva, son 100 puntos, y aquí lo que se especifica, que esto tampoco lo hay en la anterior, es que lo que se va a hacer es que todas las entidades que se presenten a esta convocatoria y tengan y cumplan todos los requisitos, a cada una de ellas se le asigna un punto, unos puntos, en total se suman todos esos puntos y se divide unitariamente el dinero que hay por cada punto y se asigna proporcionalmente el dinero que sea.
Esto se hace para dar el mayor número posible de subvenciones a las asociaciones, ¿vale? O sea, para que no haya 4 que se lo lleven todo, sino que si participan 20, pues el dinero se distribuirá. Si participan y tienen todos todo correctamente presentado, pues se va a repartir entre 20. Y si participan 30, se va a repartir entre 30. Va a ser así. Aquí los criterios de valoración hasta 100 puntos serían, primero, la fundamentación del proyecto, por qué se hace el proyecto, dónde se ha encontrado esa carencia que hemos visto y que queremos cubrir, la adecuación a los objetivos del plan vigente que corresponda, en función de la línea a la que vayamos, el impacto previsto del proyecto, mi respuesta a necesidades reales, dinamización del entorno, beneficiarios, implicación de voluntarios, mejor dicho, implicación de personas voluntarias, es decir, que si tenemos una asociación con 100 personas y van las 100 a colaborar, pues ahí tenemos más puntos. La viabilidad del proyecto, también la eficiencia, mayor impacto, menor coste, esto es una cosa que viene de Europa y que vais a ver ahora hasta en la sopa, iba a decir en todos sitios, y luego 15 puntos, los dirigidos a necesidades no cubiertas y a proyectos innovadores, y otros 15 puntos, aquellos que contengan actividades comprometidas con el desarrollo sostenible, que es otro de los apartados que está de moda, el tema de la Agenda Urbana 2030. Los que incorporen una perspectiva transversal, los que se hagan en colaboración con otras entidades y los que puedan producir un efecto multiplicador. ¿Eso qué significa? Pues que si hacemos una actividad con otra asociación, vamos a crear un mayor impacto. Y los que presentados por una entidad que actúe prioritariamente en el sector que se presenta, ¿vale? Eso, bueno, esto es para la línea de igualdad. Para la línea de juventud volvemos a tener son prácticamente los mismos apartados. En este caso, por ejemplo, que la entidad solicitante pertenezca al Consejo Local de la Juventud, ¿vale? Aquí dan preferencia a este tipo de tal. Y para solicitarlo, lo mismo. Tienes que estar legalmente constituida, no tienes que tener deudas con el ayuntamiento, estar inscrita en el registro municipal de asociaciones y quedan excluidas las mismas que en la anterior, ¿vale? El plazo de presentación en este caso es, no es hasta el 24 de enero, esta es hasta el 2 de marzo. Aquí me he equivocado, ¿eh? Yo diría que es hasta el 22 de marzo, lo vamos a ver de un segundillo, pero yo diría que me he colado con... Es esta, ¿verdad? Que no he actualizado ahí, he copiado el... A ver, que tiene que estar aquí, que es esta. Hasta el 2 de marzo, correcto. Esta es hasta el 2 de marzo. Así que casi que lo voy a cambiar, porque si no, luego alguien me echará la bronca. Venga. Así me voy en directamente. Y el número, fijaros, número de proyectos. Para que os hagáis una idea, lo que quiere el ayuntamiento es que haya por lo menos 80 proyectos entre las 3 vías. De entre 80 y 100, ¿vale? Y las entidades pueden presentar un único proyecto a cada una de las líneas establecidas, salvo en igualdad que se puede presentar uno para cada línea, pero bueno, la cantidad es la misma. También tramitación electrónica, los documentos a enviar, que ahora os explico dónde están los documentos a enviar, los anexos, etcétera. Uy, perdón. Bueno, la mayoría son declaraciones responsables, la subsanación son también de 10 días. Y aquí, fijaros, si en la otra convocatoria nos decían que no se podía modificar el proyecto, aquí sí. Nos dice que se podrán autorizar modificaciones no sustanciales que no afecten de manera importante al objeto del proyecto. ¿Estás compartiendo en la web? Ay, perdón. Gracias. Es que hay veces que si no suelto y vuelvo, pues... Ahora, gracias, Rufino. Vale, pues eso, os decía que también hay que hacerlo todo por registro electrónico, que la documentación a enviar viene perfectamente en las bases de la convocatoria, que hay un montón de anexos que ahora vamos a ver. La documentación que hay que enviar, la subsanación son 10 días también, y que en este caso la convocatoria pone específicamente que sí que se puede autorizar modificaciones no sustanciales. En la otra decía que no, si os acordáis. Entonces, estas cosas también hay que leerlas. O sea, al final,
Tampoco se va a notificar individualmente, la notificación electrónica va a ser a todo el mundo a través de un documento en esta sede, en la sede que os he enseñado antes, y aquí también hay un anticipo del 100%. Es decir, te dan primero el dinero y luego lo justificas, ¿vale? De la misma manera, la subvención nunca va a poder superar el 80% del proyecto que vamos a presentar, y la concesión de estas subvenciones será compatible con otras subvenciones públicas o privadas concedidas para el mismo fin. Fijaros, estas sí se pueden compartir con varias administraciones, incluido el ayuntamiento, siempre que no se supere el 100% del coste subvencionado. Ese es el requisito fundamental. Aquí, por ejemplo, nos especifica que los gastos indirectos van a ser como mucho un 15%. Es una cantidad bastante decente, porque en general los gastos indirectos en una subvención suelen ser un 5%. ¿Y qué son gastos indirectos? El alquiler del local, la gestión de los gastos de gestión, por ejemplo, si tenemos un asesor, material de oficina y suministros, ¿vale? Siempre que sea proporcional. Quiero decir, si el proyecto se desarrolla en 3 meses, los gastos serán durante esos 3 meses, no durante todo el año, ¿vale? Y luego el personal contratado se puede contratar a personal, pero nunca se podrá justificar más del 70% de la jornada, porque se considera que el resto se tiene que utilizar para otra cosa. La justificación, hay que justificar la totalidad de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Valladolid. Todos los documentos, esto no es subsanación, sino justificación. Así. Que si no, no. ¿Vale? Que luego la subo y tiene errores. Vale, Maribel. Lo has hecho mal desde justificación. Venga, vale. Para. Ay, no quieren. El plazo de subsanación, esto no es el plazo, este es el plazo. Uy, no sé por qué he puesto en todas. Vale. El plazo de justificación es igual que en el anterior caso, el 31 de enero del 24, porque se acaba el proyecto, los proyectos tienen que acabar el 31 de diciembre de 2023, ¿vale? Los principales errores que cometemos, así un poco a modo de resumen: no hacer una memoria que tenga en cuenta todos los puntos que se piden en la convocatoria. No firmar los documentos que se dice firmado, es decir, la mayoría de los anexos tienen que ir firmados por el secretario, por el presidente, por quien es el representante de la entidad. No elaborar un presupuesto coherente, hay que completar el apartado de gastos e ingresos. Y ese 20% lo sacamos de fondos propios. Ah, pero es que la asociación no tiene fondos propios. Sí, tiene las cuotas de los asociados. Luego se podría sacar de ahí. Confundir proyecto con subvención. Se subvenciona el proyecto y hay que justificar el 100% del proyecto. No incluir las subvenciones que se han recibido en años anteriores procedentes de otras administraciones. Esto no sé, nos lo van a requerir, o sea que es absurdo no hacerlo desde el momento. No usar los modelos adecuados. Por supuesto, tener deudas con el ayuntamiento. No haber justificado la subvención anterior. No comunicar previamente los modelos de difusión que se van a utilizar. Tiene que autorizarlos el ayuntamiento. No tener en cuenta los criterios de subcontratación y los conceptos no subvencionables. O no estar al día en Hacienda o la Seguridad Social. ¿Vale? Ese serían un poco entonces, lo que quería enseñaros era así, aunque sea muy rápidamente, algunos de los modelos. Este, por ejemplo, es el documento de la mediación, y todos los anexos a los que hace referencia están al final, siempre. ¿Vale? Veis, aquí está el anexo, el presupuesto del proyecto, por ejemplo, que hacía referencia, subvención que se solicita al ayuntamiento no superior a 2.000. Recursos propios, otras subvenciones solicitadas y o recibidas y otros ingresos, nunca más de 6.000. Y hay que completarlo. Gastos indirectos, máximo un 10%. ¿Vale? Este sería el presupuesto que tenemos que presentar. Y luego tenemos que presentar la memoria. Y las memorias también vienen aquí. Por ejemplo, en esta línea tendríamos el anexo 2. Breve presentación de la entidad. 5 líneas. 5 líneas son 5 líneas, que el técnico no quiere que se le aburra. Los datos generales, título del proyecto, periodo de ejecución, lugar, ámbito de repercusión, etc. Cauces de participación con los centros y los servicios. Máximo 3 líneas, máximo 3 líneas.
Lo mismo, el importe solicitado y el total del proyecto. Las necesidades detectadas, 3 líneas, objetivo general, objetivos específicos, 3 objetivos. Vamos, que tampoco es tan difícil porque al final, actividades de realizar, máximo 2 páginas, metodología, máximo 1 página, difusión de la actividad, 3 líneas, número de beneficiarios previstos, desglosados por sexo, edad, procedencia y procedimiento de selección, media página. Recursos a emplear, 3 líneas, y la evaluación del proyecto. ¿Cómo se va a realizar la evaluación? Con resultados cualitativos y con resultados cuantitativos, ¿vale? Y luego lo que os decía de firmar, a ver, por ejemplo, aquí hay un anexo, el del que hablábamos, en que hay que presentar, que la asociación va a presentarse a la convocatoria de subvenciones, etcétera, que lo tienen que firmar el presidente y el secretario. O este que dice que la entidad no está incursa, estos son declaraciones responsables que hay que firmar, que no está incursa en las previsiones para recibir subvenciones. O las memorias de las actividades realizadas, esto es para justificar ya, ¿vale? Esto ya es lo que hemos hecho, que esto ya será para la parte de... Y la otra, que no sé si al cambiarse la veis o no, la de juventud e infancia, que también la quería enseñaros un poco así la solicitud es esta. Solicitud, venga. Y aquí viene la mayoría de las declaraciones responsables, que acordó en fecha de la presentación de esta solicitud para la financiación del proyecto denominado tal, que no realiza actividad alguna por la que no pueda conceder la subvención, que se encuentra al corriente de pagos con la agencia tributaria, que no ha solicitado ni recibido subvención para el mismo proyecto, que la entidad no está incursa en provisiones recortadas, todo esto, ¿vale? Y esto hay que firmarlo. A ser posible electrónicamente, pero si no se puede electrónicamente, pues habrá que echar un garabatillo y adjuntarlo, ¿vale? Y escanearlo. Y aquí estaría que le sea concedida la subvención de tanto dinero para la realización del proyecto en la línea tal, ¿vale? Aquí hablamos de la subvención, no del proyecto. ¿Los recursos propios serían solo aquellos que destinas a este proyecto? No. Los recursos propios de una asociación son las cuotas que ingresas de asociados y todos los ingresos que tú tienes de la manera que quieras. Pero tú aquí solo tienes que poner la parte proporcional al proyecto que presentas. ¿Vale? O sea, es decir, si tú presentas un proyecto de 2.000 y te van a dar 1.800, pues tú tendrías que justificar 200 con cuotas de asociados como recurso propio. Tampoco te especifica cómo las tienes que justificar, no te dice con qué. ¿Vale? Eso lo tendrás que hacer en la justificación aportando un certificado del tesorero diciendo que son recursos propios los que se han utilizado. O si, por ejemplo, os lo financia un patrocinador, pues poner que lo financia un patrocinador. Vale, lo mismo, tenemos un modelo para presentar una síntesis del proyecto, la línea, los objetivos, el periodo de ejecución, las actividades a desarrollar, recursos propios, externos, materiales, servicios, actividades, gastos indirectos. Esto es el presupuesto y esto es que hay que rellenarlo. No, pero es que no quiero rellenarlo porque no sé. Bueno, pues hay que rellenarlo. Los recursos propios, otras subvenciones y la subvención solicitada. Si nos van a dar 3, o sea, ¿cuánto vamos a solicitar en igualdad? 3.000. ¿Por qué 3.000? Jolín, porque es lo máximo que dan. Tú pide 3.000, pero luego el total del proyecto van a ser 3.800. ¿Por qué? Porque hay un 20% que nosotros tenemos que asumir. ¿Vale? Y ese 20%, ¿cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener con recursos propios o con otras subvenciones solicitadas, claro. ¿Vale? Y el modelo para elaborar el proyecto es que lo único que hay que hacer es seguir esto. Seguirlo tampoco hay que pasarse, ¿eh? Quiero decir, no hay que hacer 50 páginas, ¿vale? Con hacer una cosa que sea entendible. Esto de la cuenta justificativa, esto es para la justificación, porque es un tema, mira, que aprovecho y os recuerdo. En general, para justificar una subvención, hay que hacer una cuenta específica dentro de la contabilidad de la entidad, ¿vale? Que es como se llama, cuenta justificativa de la subvención. Es decir, viene a ser, por decirlo así, a ver si soy capaz de explicarme de manera sencilla. Nos dan un dinero y ese dinero lo tenemos que destinar solo a este proyecto, con lo cual yo solo voy a meter dinero ahí y voy a sacar dinero de ahí para actividades relacionadas con esta actividad, este proyecto. Y entonces se computa solo a ese proyecto. Si nosotros tenemos un programa de contabilidad en el que tenemos unos ingresos y unos gastos, esto va a aparecer como una cuenta en concreto titulada, como se llame el proyecto, con el número que queráis, en la que va a haber ingresos
el 100% de lo que nos da el ayuntamiento. Gastos, los gastos relacionados con todo lo que vamos a sacar de ese dinero para realizar la actividad, ¿vale? Eso viene a ser. Y el presupuesto detallado. Otra vez, importe de la subvención, importe... Esto es para justificar ya, ¿eh? Pero bueno, vamos por... Vale. Y esto es, básicamente. Así que hasta aquí... a lo mejor os he aburrido mucho. Yo lo siento porque entiendo que esto es un tema muy farragoso de alguna manera, que es complicado, que bueno, pues es una terminología así un poco rara y bueno, pues que la idea era que vierais un poco las posibilidades y dónde tenéis que hacer el énfasis. Entonces, si tenéis algún tipo de duda, vuelvo a insistir, tenemos a vuestra disposición una página web, que yo creo que la conocéis todos, pero bueno, que no tengo ningún inconveniente en volverosla a poner, donde además proporcionamos información de todas las actividades y de todas las cosas que se están haciendo, que es esta, ¿vale? Actúa. Aquí tenéis una zona de asesoramiento donde viene nuestro teléfono, el horario de atención, un correo, incluso una serie de preguntas frecuentes que a lo mejor hay algo que os puede venir bien ahí, o incluso un servicio de formulario para que os explayéis a gusto y digáis lo que necesitáis, ¿vale? Y luego aquí, pues los que nos conocéis, pues ya veis que tenemos la sección de noticias, tenemos página, tenemos redes sociales. Entonces vamos contando cositas. Aún así, todo lo que necesitéis, pues si nos dais, nos contáis lo que necesitáis, pues os intentamos echar una mano. Tienes razón, Juan, en que es un poco justo para presentarlo. Es que realmente esta convocatoria no estaba prevista porque siempre hacemos la de entidades vecinales, pero este año, pues como ha habido tanta gente que ha dicho que sí, que quería más, pues la hemos hecho así un poco y también porque este año se han adelantado todas las convocatorias y se van a seguir adelantando, pues estamos en elecciones y al final el ayuntamiento necesita sacar este tipo de cosas antes de que vengan las elecciones como tal, ¿no? Entonces, sé que es un poco justo, hombre, para la del 2 de marzo a lo mejor podéis hacer un intento. Si crees que tienes algún proyecto que puede estar bien, presenta la solicitud directamente o por lo menos la mayor parte de las cosas que te pueda dar tiempo y luego te pedirán subsanación y ahí ya podrás presentar el resto de documentación. Hombre, nuestra intención en Actúa es intentar hacerlo siempre antes de... Y de hecho, una de las posibilidades era presentar aquí otro tipo de ayudas, pero es que no están abiertas y no sabemos si las van a abrir. Entonces también es un poco complicado anticiparse. Yo como sugerencia, si en algún momento vosotros os veis alguna subvención que os puede interesar del ayuntamiento y queréis preguntarnos, pues podemos echaros una manilla con quizás pues, con alguna duda que tengáis o poneros en contacto con los técnicos con los técnicos del ayuntamiento. Muchas gracias, Antonio. Un placer siempre. Gracias, Rufino. Yo es que hablo mucho. Como vosotros no habláis, salvo Antonio, que es el que ya me conoce y de vez en cuando me dice voy a dejarla descansar, pues no. Pero bueno, que para mí es un placer que estéis aquí con nosotros y que nos sigáis y que colaboréis. Y que estamos a vuestra disposición. Lo ha dicho muy bien Rafa y yo lo sigo diciendo cada vez que tengo la oportunidad, ¿eh? Siempre que veáis que hay algo que puede ser interesante, contádnoslo porque nosotros estamos encantados de colaborar, de hacer de puentes con el ayuntamiento y incluso entre vosotros. Quiero decir que también es una buena opción, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y bueno, espero veros en la siguiente actividad formativa que me toque compartir con vosotros. Un placer. Mira qué niña más guapa tiene Jesús. Ha puesto ahí a su niña. Gracias y que paséis buena tarde.